Muy bien, pues bienvenidos, buenas tardes. Vamos a esperar, todavía algunos compañeros están entrando, pero bueno, aprovecho nada más para darles nuevamente cuál es la mecánica. Al terminar va a ser la sesión de preguntas y respuestas. Ahí nos hagan las preguntas, no en el chat. El chat lo dejamos nada más al final para sus comentarios y la encuesta que se presenta sobre la exposición de hoy, con lo cual, si nos apoyan contestándola, porque eso nos ayuda a mejorar en este tipo de presentaciones. La conferencia de hoy se graba y mañana se les manda a sus correos junto con el material que amablemente va a presentar el expositor. Muy bien, pues bueno, vamos a entrar ya en materia. Hoy nos acompaña el magistrado Ricardo Arteaga Magallón, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza curricular. El magistrado Arteaga se desempeñó como abogado hacendario en la Procuraduría Fiscal de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que dejó en abril de 1993 para trabajar en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación como secretarios de acuerdo de Sala Regional y posteriormente de Sala Superior hasta 2006, en que fue nombrado magistrado de Sala Regional, adscrito a la Sala Pacífico Centro, en donde hasta la fecha presta sus servicios. En cuanto a su formación académica, cursó la licenciatura de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, de donde egresó en 1990. Cursó especialidades de Derecho Fiscal, Amparo, Administrativo, Financiero y Laboral en la Universidad Panamericana, en donde es candidato a doctor. Cursó también especialidades de Mediación y Arbitraje Internacional, Impuestos y Propiedad Intelectual en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Prácticas desleales de Comercio Internacional en el Colegio de México, Derecho Fiscal en la Universidad de Salamanca, en España. Es maestro en Procuración y Administración de Justicia y doctor en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Es docente a nivel licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior, como la Universidad La Salle, la Universidad Vasco de Quiroga, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y actualmente en la maestría de Planeación Fiscal de la Universidad Latina de América. Constantemente es invitado como expositor de diversas instituciones públicas y privadas en temas de derecho tributario y administrativo. Muy bien, pues te cedo el micrófono, Ricardo, te dejo con la audiencia y yo me incorporo posteriormente al momento de la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. Muchas gracias, Alberto. De nueva cuenta, muy gentil en invitarme a estas pláticas. Y de nueva cuenta también con el tema de medidas cautelares y suspensión. Creo que ya le empecé a agarrar cariño al tema. Y bueno, pues espero que a los participantes, a la gente que nos está escuchando, les parezca agradable. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer una pequeña retrospectiva de la evolución de las medidas cautelares en el juicio contencioso administrativo. Y las medidas cautelares en el juicio tienen una peculiaridad muy parecida a lo que fue el juicio mismo. Fue un juicio que nace a la vida pública, que nace como institución jurídica un tanto cuanto tímido. Lo que me refiero con tímido es que sus alcances eran en principio un poco escuetos, en la medida que, por ejemplo, cuando nace el tribunal, sus determinaciones eran de mera anulación, eran declarativas. No tenía básicamente el tribunal ninguna fuerza coercitiva, y a lo que además hay que adicionarle que su ámbito competencial era muy reducido, ¿no? Analizaba nada más actos originariamente de autoridades fiscales federales, que en el momento que se crean en 1938, pues era básicamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y paulatinamente va ampliando su competencia, pero los mecanismos de suspensión no son tan eficientes ni tan contundentes, porque quizá en la psique del legislador, en la psique del ejecutivo y quizá en la psique del propio Poder Judicial de la Federación, el que se dotara a un tribunal administrativo con posibilidades de suspender de manera importante a actos de autoridad, la ejecución de actos de autoridad, no sé, era un tema que quizá no se veía con tanta facilidad.
Y entonces originariamente las medidas suspensivas que se manejan en el tribunal son hasta cierto punto limitadas y se conducían básicamente como microjuicios. Y para esto me voy a remitir aquí voy a hacer la presentación, nada más déjenme recuerdo, aquí ya encontré la pantalla. Aquí miren, aquí no sé si alcanzan, espero que todos alcancen a ver, este es el artículo 227 del de, si alguien me dice cómo hacerlo más grande, creo que es F5, ¿no? Es correcto, con F5. Pues no me funciona, ahí está. Ok, este artículo es del Código Fiscal de la Federación, que se operaba en conjunción con el artículo 228. Y entonces, si les voy a dejar el texto ahí para que los que nos están escuchando lo puedan leer, pero esencialmente establecía no un procedimiento, un incidente de suspensión al interior del propio juicio, es decir, como una medida inherente o paralela al propio, o connatural al juicio, sino era una medida ocasional que, que operaba teniendo como premisa que siempre tenía que acudirse primero ante la autoridad fiscalizadora. Es decir, si uno no acudía primero ante la autoridad fiscalizadora, no había posibilidad del trámite de la medida. Y si se dan cuenta los supuestos de procedencia de la medida, tenía que ver primero con que la autoridad hubiera negado la suspensión, lo que lleva desde luego implícita la posibilidad de que ya se hubiese acudido a la autoridad y la autoridad lo hubiese negado. Rechazar la garantía ofrecida, mismo supuesto, es decir, yo hago el ofrecimiento a la autoridad para que suspenda a ella, la autoridad, el procedimiento, y entonces determine si me la acepto o no. Y el último supuesto es el reinicio de la ejecución. También implica una actuación de la autoridad. Entonces, si se dan cuenta, el mecanismo de acceso que tenía el gobernado al incidente dentro de un juicio de nulidad en ese entonces, indiscutiblemente conocido únicamente como juicio de nulidad, transitaba primero por la actuación de la autoridad. Tenía que haber una actuación de la autoridad en cualquiera de los tres sentidos que estamos comentando. Y entonces lo que se ventilaba en juicio era la legalidad de la actuación de la autoridad. Sí, el gobernado no podía acudir directamente ante el tribunal a solicitar la suspensión de la ejecución del acto, porque no había el mecanismo, simplemente tenía que instaurar un microjuicio, desde luego dentro del juicio contencioso, porque si no había juicio contencioso, pues no había posibilidad de actuación del gobernado. Y entonces había un procedimiento en donde se pedía un informe a la autoridad para que obviamente explicar el porqué de la negativa de la suspensión, por qué el rechazo de la ofensiva, de la garantía ofrecida, o bien por qué el reinicio de la ejecución. Y entonces ya digamos con la microdemanda, en donde se cuestionaba la legalidad de los actos de autoridad en este específico ámbito, y con el informe de la autoridad, entonces el tribunal dictaba una sentencia exclusivamente para determinar la legalidad de estas determinaciones. Hasta ahí estaba limitada la posibilidad de acción del tribunal. La mecánica de ese, vamos, estos lo van a tener ustedes, pueden ver la mecánica y desde luego pueden analizarlo a la luz de cualquier artículo, de cualquier código fiscal de la Federación cuya vigencia, si la memoria no me falla, haya sido más o menos hasta el 31 de diciembre de 1999, pueden encontrar todavía el texto íntegro de los artículos 227 y 228. Esos artículos tuvieron la peculiaridad de ser materia de análisis en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia 19/2000, que estableció un criterio que hacía dispensable el juicio contencioso administrativo en materia de créditos fiscales. También la dejo ahí para que ustedes la lean con toda la calma del mundo y mientras yo trato de platicar un poquito esto. Recuerdan que en el juicio de amparo hay un principio que deriva incluso de norma constitucional, en el sentido de que no es procedente acudir a la vía excepcional del juicio de amparo si previamente no se agota el principio de definitividad que está constituido con la obligación que tiene el gobernado de primero agotar los medios de defensa ordinarios. En comparación del juicio de amparo, el juicio de nulidad entonces y el juicio contencioso administrativo federal ahora, son, digamos, el extraordinario y el ordinario. Es decir, el juicio contencioso administrativo es la vía ordinaria y por lo tanto había que agotarla antes de acudir al juicio de amparo.
Sin embargo, en las normas que contenía la ley de amparo anterior a la reforma, a la última reforma que hubo en virtud del cambio de paradigma constitucional y en virtud de la reestructuración de los mecanismos jurisdiccionales al interior del propio Poder Judicial de la Federación, se estableció, o sea, existía el principio de excepción consistente en que si el procedimiento ordinario establecía mecanismos para conseguir la suspensión más complejos o más altos que lo que establecía el propio Poder Judicial de la Federación en su ley, en la ley de amparo. Perdón, el propio judicial no establece, el Poder Judicial no establece los principios en la legislación de amparo. Entonces, el gobernado se podía brincar el medio de defensa ordinario y acudir directamente al juicio de amparo. Y entonces aquí da el Poder Judicial de la Federación, a través de la segunda sala, da las razones por las cuales no es necesario agotar el juicio contencioso administrativo, específicamente en el caso de los actos donde está involucrado un crédito fiscal y de alguna manera la posibilidad de cobro de ese crédito fiscal. Y básicamente las razones son porque, oye, es que tú lo limitas. La ley lo limita única y exclusivamente a aquellos casos que ya comentamos previamente, que son, me estás negando la suspensión, me estás rechazando la garantía ofrecida o me estás reiniciando el procedimiento de ejecución. Y además dice, oye, para poder lograr esta medida cautelar, esta suspensión, se tiene que garantizar no solamente el crédito fiscal, sino los accesorios hasta por 12 meses siguientes. Y al cabo del año se tienen que actualizar. Y dice, en cambio, la ley de amparo no establece nada de eso, solamente dice que garantices el monto del crédito que estás comprometiendo e incluso le da al juzgador la potestad de poder reducir el monto de la garantía. Y entonces, atendiendo esas premisas, dice, no es necesario acudir al juicio de nulidad en estos supuestos. Y entonces en aquella época, porque digo, ya tengo mucho tiempo en esta institución, de repente nos pareció que corríamos el riesgo de que nos fuéramos a quedar sin trabajo porque todo el mundo fuera a acudir al juicio de amparo. Pero curiosamente no se dio nada de esto, no disminuyó ni siquiera en un 1% ni en 0.5% la concurrencia del gobernado al juicio contencioso administrativo. Quizá por un poco también de temor de que en el año 2000 todavía no estaba tan extendida, ni remotamente tan extendida, la cuestión de la especialización de los jueces de amparo. Básicamente la mayoría de los jueces de amparo, incluso en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, seguían siendo mixtos, o sea, agarraban básicamente de todo. Todos los jueces de amparo agarraban de todo. Yo recuerdo, tuve un pequeño espacio en un juzgado de distrito en el año de 1996 y era de los primeros momentos en que ya estaba separado por especialidad, pero estamos hablando que había una cantidad mínima de juzgados de distrito y solamente en ciudades muy grandes que el volumen de asuntos lo permitía. Y entonces no hubo, afortunadamente, esa disminución en el número de asuntos que llegaron. Y yo creo que finalmente la gente que litigaba en la materia relativa a créditos fiscales y su cobro, que en ese caso eran muchos Infonavit, el Seguro Social había en esa época muchísimos. Obviamente, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya existía el SAT, si la memoria no me falla, creo que nace a la vida jurídica por el año de 1993. Y entonces siguieron litigando básicamente el tribunal, quizá como atendiendo una cuestión de conocimiento del mecanismo, con un poco más de temor de las formas de juzgar de los jueces de distrito, ¿no? Entonces no varió el asunto, pero bueno, finalmente mecánica o este antecedente de los incidentes de suspensión tenía como premisa, insisto, básicamente el tener que acudir a la autoridad fiscal y en el entendido que en realidad el mecanismo era ante la propia autoridad y con los mecanismos de garantía también establecidos en el Código Fiscal de la Federación que tenían que satisfacerse ante la autoridad. Y bueno, una pequeña evolución. En el año 2000 se crea o entra en vigor un artículo que ahí en el corro de la Sala Superior del Tribunal, que era donde yo trabajaba entonces, le llamamos la reforma Petrix. Y la reforma Petrix porque resulta que en ese entonces el que todavía tenía una persona que tenía mucha influencia en el tribunal y muchos contactos en la Secretaría de Hacienda,
se le ocurrió que podíamos intentar una reforma legislativa para meter un mecanismo de suspensión un poquito más adelantado. Se los dejo igual ahí para que ustedes lo lean con toda la calma del mundo. Y entonces a una compañera ahí en la ponencia, que actualmente es una compañera magistrada, Virginia Petrix, le encargaron realizar el proyecto. Y como se dan cuenta, es una norma muy, muy simple, muy simple. Y no les platico la cantidad de críticas que recibió al interior del propio tribunal. Pero si ustedes lo analizan así con la calma del mundo y lo comparan con el esquema que actualmente existe, sí pueden considerar que es un esbozo rupestre, un esbozo de buena intención con muchas carencias, pero finalmente un avance importante. Ya permitía, por ejemplo, el acudir directamente al tribunal a solicitar la suspensión de la ejecución del acto y de alguna manera un poquito se entreveía ahí la posibilidad de medidas cautelares distintas a la mera suspensión del acto. Y tuvo la ventaja, además, no sé, espero poder cambiar esto, si no bueno, ya lo van a tener ustedes en su momento, pasa, digamos, la prueba del análisis de la constitucionalidad. La Corte dice, fíjate que ya no puedes venir directamente al juicio de amparo, porque, ¿qué crees? Las medidas cautelares que ya prevé el juicio contencioso administrativo ya no son mayores a las que establece el juicio de amparo. Incluso ahí les destaqué, dice, ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para el otorgamiento de la medida cautelar. Lo curioso de este artículo 208 es que con su entrada en vigor no descarta ni desaparece la otra medida cautelar, no la otra medida cautelar, sino la posibilidad de acudir a esta otra vía. Los artículos 227 y el artículo 228 siguen existiendo. Y entonces, en este contexto, el gobernado tenía dos alternativas para lograr la suspensión de la ejecución del acto. Una era la ya existente, que desde luego establecía mayores condiciones que las que establecía la ley de amparo, y que por lo tanto en principio eso supondría que tenía que acudir al juicio de amparo, pero que con la existencia del artículo 208 bis se le bloqueaba esa alternativa porque este otro artículo no establecía mayores condiciones. La diferencia estribaba en que, como ya les comenté previamente, en las disposiciones preexistentes y que continuaron un poco después con su existencia, se establecía la necesidad de acudir a la autoridad o el acto de autoridad que sea materia de juzgamiento. En tanto que en los términos de este artículo 208 bis, no era necesario, se podía acudir directamente al tribunal ya como una medida, digamos, accesoria o como una medida paralela al juicio y dentro, obviamente, de la tramitación del juicio, a solicitar la suspensión, ofreciendo la garantía correspondiente ya ante el propio tribunal. Insisto, esta norma pasa la prueba al fuego y con todas las deficiencias del mundo supera el análisis de constitucionalidad. Perdón, creo que no me estoy expresando correcto. No es el análisis de constitucionalidad, sino el análisis de si implicaba la necesidad o no de acudir previamente al juicio contencioso administrativo, o bien podérselo brincar para acudir directamente al juicio de amparo. Que no tiene que ver con constitucional, como lo vamos a ver ahorita un poquito adelante. Y bueno, esta norma, muy pequeña, muy breve, generó una cantidad importantísima de criterios de interpretación, pero finalmente se iba armando la mecánica de su operación a través de esos criterios que estuvieron siendo emitidos por la Sala Superior y en los que se iban definiendo algunos protocolos y alguna manera de decidir y algunas condiciones de decidir que iban esclareciendo el alcance y contenido de la norma. Y aquí me permito hacer una pausa. Esto sucede con mucha frecuencia. Desde luego se espera que las normas que rigen las conductas humanas sean lo suficientemente claras y que el destinatario de la norma con su mera lectura las pueda entender. La realidad a veces no puede estar más alejada de este parámetro. Y nos topamos con normas que son prácticamente insufribles, por no decir inmamables, con todo el respeto a la audiencia y que va a quedar grabado, porque son inentendibles.
y entonces obligadamente ocupan la interpretación del juzgador y muchas veces el juzgador con la asistencia de los peritajes y de los profesionales en la rama que esté regulando la norma jurídica, pero finalmente al cabo de interpretaciones la norma va conformando un sentido de interpretación y una mecánica de aplicación. Eh, yo creo que en muchas ocasiones sería mucho mejor dejar que la norma operara ya al amparo de las múltiples interpretaciones, aquellas que incluso llegan ya a constituirse como jurisprudencia, que de repente formular una nueva disposición que en el afán de mejorarla, que desde luego el afán de mejorar no es en absoluto reprochable, genera otra serie de incertidumbres y otra ola de interpretaciones y es como volver a empezar. Y a veces es volver a empezar sobre un tema que más o menos ya había quedado planchado. Pero bueno, finalmente la legislación y la aplicación de la legislación es dinámica y tiene que irse adaptando. Lo ideal sería que el adaptamiento de las disposiciones jurídicas fuera en virtud de necesidades reales de ajustarse, valga la redundancia, a la realidad imperante y no con afán meramente de querer dejar huella, ¿no? Que de repente nos pasa eso un poquito. Nuevas administraciones, no solamente, no estoy hablando ahorita de nada que tenga que ver con la administración federal, sino nueva administración en cualquier órgano institucional, cualquier órgano público, pues quiere dejar su huella y es válido, pero la idea es que la huella implique una mejoría palpable y patente en el órgano, ¿no? Pero bueno, entonces, pasa la prueba del fuego, pero poquito después entra en vigor una reforma importantísima, porque incluso todo el juicio contencioso administrativo se saca de la ley del Código Fiscal de la Federación, en donde estuvo desde el año 1939 hasta el año 2000. Creo que sí, creo que no me estoy equivocando en la fecha. Digamos, el Código Fiscal de la Federación, un código procedimental y con muchos cuerpos, muchas dos normas de distintas naturalezas, destinadas exclusivamente a la materia fiscal, contenían en su texto la estructura procedimental de un juicio que ya desde muchos años atrás había dejado de ser exclusivamente fiscal para abarcar una serie de materias que ya eran por completo administrativas e incluso ajenas a la materia fiscal. Pero bueno, al final fue, qué bueno que fue tarde, pero qué bueno que se estableciera ya una propia ley de procedimientos del juicio contencioso administrativo, que por cierto, yo aquí lo voy a comentar, yo creo que es uno de los procedimientos más simples, más eficientes y quizá más rápidos para resolver juicios en comparación con los que me ha tocado ver por distintas razones en el ámbito civil, por ejemplo, o inclusive en el ámbito laboral. Bueno, tengo entendido que ahorita ya con la nueva reforma laboral, digamos, de justicia laboral se ha mejorado mucho en ese sentido. Pero lo que son los juicios, por ejemplo, familiares, civiles, de esta naturaleza, de repente son de un farragoso impresionante e incluso comparado con el juicio de amparo, este juicio contencioso administrativo siempre ha sido un juicio relativamente fácil, muy práctico, muy identificable en sus distintas etapas procesales, en los distintos tiempos en que se tienen que dar y la rapidez en que tendría que dictarse la sentencia. Pero bueno, estoy echando guayabazos aquí en favor de la propia legislación que me ha tocado manejar durante una buena cantidad de años. Bueno, refiero nada más ya la nueva conformación de lo que son las disposiciones que regulan la suspensión y las medidas cautelares. Y aquí sí aclaro, podemos hablar en términos generales de medidas cautelares y dentro de estas una categoría de medidas cautelares propiamente dicha y otra la suspensión. Y entonces el artículo 24, que aquí también le estoy dejando para que lo lean con calma, establece la posibilidad de que en cualquier momento se pueden dictar las medidas que impidan que el juicio quede sin materia, sobre todo si existe este riesgo de daños irreparables al demandante. Pero lo curioso del asunto es que establece una serie de requisitos que les voy a ser totalmente honesto. Hasta la fecha no tengo la seguridad absoluta de entenderlos con toda claridad. Por ejemplo, me llama la atención estos que se contenían en la fracción segunda y que siguen estando vigentes todavía, por cierto, en el artículo 24 bis actual, porque este artículo sufrió una reforma relativamente pronto.
incluyendo unas pequeñas modificaciones en virtud de los problemas que presentó. Por ejemplo, el que pida la medida cautelar deberá acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la medida solicitada. Y este requisito me pasma de una manera monstruosa, porque uno de los requisitos fundamentales, que además está en la fracción primera del actual artículo 8 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que estaba antes en la fracción primera del artículo, creo que si no me falla en el artículo 202 del Código Fiscal de la Federación, es que el primer requisito que se ocupa para poder acudir a juicio contencioso administrativo, sin el cual el juicio sería notoriamente improcedente, es tener interés jurídico para acudir. Y entonces es muy peculiar que le pidan al gobernado, a quien acude a juicio, acreditar el derecho que tiene para gestionar la necesidad de la medida cautelar, cuando se supone que ese requisito está invíbito en la demanda misma. Si el gobernado es el que acude a juicio y se le reconoce el interés jurídico para acudir a juicio, tendría que ser innecesario del todo, tendría que acreditar además el interés para pedir una medida cautelar, que es absolutamente connatural e indisoluble del juicio mismo. Pero bueno, ahí está el texto de la norma. Nunca pude entender, porque nunca encontré una explicación o una narrativa en la exposición de motivos que esclareciera el porqué de este requisito. Y bueno, vienen ya otros requisitos de estricto carácter, formal, salvo, por ejemplo, el contenido del artículo en el inciso D de la fracción primera, que dice expresión de los motivos por los cuales solicita la medida cautelar que se solicita. Y también es otro tema, decir, bueno, pues, solicito que no me cobren el crédito. Y bueno, pues la pregunta importante sería, oye, ¿por qué no quieres que te cobren el crédito? Bueno, pues porque si me crea una contingencia económica. Y aún así, si decir esta pequeña frase sea suficiente para tener por satisfecho la expresión de motivos por los cuales se solicita la medida. Les voy a decir una cosa, de repente ya en la operatividad cotidiana de este tipo de disposiciones, tendemos en mayor o menor medida a ser un tanto cuanto flexibles en la interpretación de lo que esto significa. Habrá compañeros que estoy seguro que deben ser muy, muy escrupulosos, muy rigurosos en que la expresión de los motivos sea, que no quede lugar a duda, y había quien diga, no, pues ya dijo que no quiere que le cobren y ya con eso lo tengo por satisfecho. Eso entra, yo creo, ¿cómo se le llamaría? En la libre jurisdicción que tiene la persona de expresar sus consideraciones para emitir una resolución, cuando está de por medio la posible interpretación de una norma en un sentido restrictivo, en un sentido más amplio, ¿no? Bueno, y viene, este compendio de normas estaba del artículo 24 al artículo 28, y el artículo 28, perdón, acá está el artículo 28. Nada más pongo el primer párrafo, porque es el párrafo relevante para el propósito de lo que quiero comentar. Dice, el demandante podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la suspensión. Voy a regresar tantitito. Artículo 227 del Código Fiscal de la Federación anterior, los particulares podrán proveer la incidente de suspensión de la ejecución cuando la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la suspensión. Esto ameritó esta jurisprudencia que decía que el juicio contencioso administrativo sobraba. Viene una norma que, con todas las deficiencias del mundo, supera la prueba del análisis, de este tipo de análisis, y por alguna circunstancia, algunos años después, en el artículo 28, para efectos de la suspensión de la ejecución, nos volvemos a ubicar exactamente en el mismo supuesto en que estábamos en el año de 1998, 99, 97. O sea, retrocedimos radicalmente, porque si se dan cuenta, el artículo 24 no habla propiamente de la suspensión de la ejecución. Eso lo deja el artículo 28 y exclusivamente lo limita a esos tres supuestos. Es decir, de nueva cuenta, para poder tramitar la suspensión de la ejecución era necesario un acto de autoridad. Si no había acto de autoridad, la suspensión de la ejecución era imposible, y entonces quizá había que gestionar o provocar la existencia del acto de autoridad.
ya sea acudiendo a ella, solicitando la suspensión, esperar a que la negaran, esperar a que rechazara la garantía o esperar a que empezara a ejecutar y ya ejecutando se pedía. Es decir, pero en cualquier escenario nos ubicamos de nada cuenta en los supuestos del artículo 227 del Código Fiscal de la Federación. Este texto normativo genera esta jurisprudencia, que les ruego por favor que también la lean con calma y absolutamente sin ninguna sorpresa, porque era absolutamente también evidente que si regresamos a un texto que estuvo en vigor y que ameritó la conclusión de la segunda sala de la Corte en el sentido de que establecía mayores requisitos que la ley de amparo para acudir al juicio de amparo, entonces no tenía que acudirse al juicio contencioso administrativo. Esta jurisprudencia, si ustedes la comparan con la primera que analizamos, les va a parecer básicamente idéntica en varios sentidos, ¿no? Vuelvo a decir, oye, estás limitando los supuestos para acudir. Estás limitándote a los 3 supuestos, estás además pidiendo que se garantice otra vez básicamente en los términos del Código Fiscal de la Federación. O sea, no estás dando una flexibilidad para que sea el juzgador el que determine si se amerita o no se amerita la medida cautelar en las condiciones en que es solicitada, ¿no? Y bueno, esto afortunadamente, de alguna manera relativamente rápida, fue modificado. Sin embargo, aquí les quería comentar también un aspecto. La existencia de esta disposición solamente implica que el gobernado puede acudir directamente al juicio de amparo, pero no supone la inconstitucionalidad de la norma. Son 2 temas distintos. Me voy a tratar de explicarlo de una manera distinta. Si el problema de acceso a la jurisdicción ordinaria transitara por el nivel de garantía que se pide para obtener la suspensión, entonces desde la concepción misma estaría vetada siquiera la posibilidad de que en un medio ordinario de defensa se establezcan más requisitos para la suspensión que lo que establece la ley de amparo. Pero si no lo veta, es simplemente la circunstancia que da pauta que se pueda acudir directamente al juicio de amparo en lugar de al juicio contencioso. No implica acudir forzosamente al juicio de amparo, solamente la posibilidad. Y entonces, como existe la posibilidad, la Corte concluyó que un texto de esta naturaleza no privaba al gobernado del derecho de defensa. De hecho, una disposición de esta naturaleza podría entenderse que le abre la puerta al gobernado a acudir a la instancia que mejor le acomode. Es una cosa que parece contradictoria. Una disposición, por ejemplo, una disposición que establece menos requisitos para otorgar la suspensión de la ejecución del acto controvertido, como fue el artículo 208 bis, implica en automático cerrar el acceso a la jurisdicción extraordinaria del juicio de amparo. Tiene que agotarse forzosamente el juicio ordinario del contencioso administrativo. Y curiosamente, una disposición jurídica que establece mayores requisitos para obtener la suspensión permite al gobernado acudir a la vía que mejor le acomode. Al juicio de amparo, dado que la disposición que se contiene en el juicio, que regula el juicio ordinario, establece mayores requisitos para lograr la suspensión, o bien, si aún así el gobernado opta por la jurisdicción ordinaria, puede hacerlo. Es una especie de paradoja y entonces, por lo tanto, de repente me supo que a una serie de abogados se le ocurrió que una disposición de esta naturaleza, como la que estamos analizando, el artículo 28, o en su momento el artículo 227 del Código Fiscal de la Federación, impedía el libre acceso a la justicia o impedía el acceso a la justicia, y la Corte razonablemente dijo no, porque finalmente tú puedes acudir al juicio contencioso si así lo deseas. Eso sí, si lo haces, tienes que garantizar la suspensión, tienes que garantizar en caso de querer la suspensión de la ejecución del acto. Pero es que no me gusta eso. Bueno, pues entonces puedes acudir al juicio de amparo, ¿no? Esa es, digamos, la mecánica que se establece. No obstante, viene la reforma. Se establece un aspecto de interpretación un poquito más grande de las normas. Si se dan cuenta, aquí no estoy insertando en los artículos 25 al 27, porque de ellos me voy a referir más adelante, pero ya sin que lo lean, sino simplemente los vamos a comentar. En el artículo 24, el mecanismo fundamental de medidas cautelares en general dice, oye, pero en los términos de que se refieren exclusivamente a la suspensión de la ejecución,
te va a estar exclusivamente lo que diga el artículo 28. En cuanto a las medidas cautelares, los artículos 24 al 27. Y se dan cuenta, ya el texto actual, estamos hablando del texto actual, ya establece una posibilidad, pues realmente muy, muy generosa para acudir directamente a las vías, al incidente de suspensión en el juicio contencioso administrativo, porque las condiciones para su procedencia ya no son especialmente difíciles. ¿No? Dice, la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado presentado por el actor o su representante legal se tramitará sobre conforme con las siguientes reglas. Y dentro de las reglas, si ustedes las leen con calma, les pido por favor que si tienen ahí el texto, las puedan revisar ahorita que estamos platicando de este tema, se darán cuenta que ya no establece con las condiciones que antes establecía, la existencia de un acto de autoridad que fuera susceptible de análisis. No establece un rigor monstruoso para la garantía, es decir, tienes que garantizar el crédito fiscal más 12 meses de actualización de recargos y gastos de ejecución, etcétera, etcétera. Es más, en una de las partes finales de la disposición actual vigente, en la disposición, perdón, del artículo 28 vigente, se establece la potestad que tiene el juzgador de incluso reducir la garantía, o sea, el monto de la garantía, si así es útil para mantener la materia del juicio y no generar daños que fueran de imposible reparación. Y sobre estos esquemas nos vamos a referir un poquito más adelante en varios, vamos a platicar algunos supuestos, algunos casos que me parece que lo ameritan mucho, y yo creo que muchos de los compañeros a lo largo y ancho del país nos hemos enfrentado con ellos, y estoy desde luego seguro que hay más de una manera de interpretar el contenido de las disposiciones jurídicas y el cómo se tienen que aplicar. Bueno, el texto actual de las disposiciones jurídicas dio pauta a esta nueva jurisprudencia. La dejo ahí también para que la vean con calma. Pero en esencia establece que ya no es necesario, perdón, que no puede proceder el juicio de amparo, porque lo cierto es que la disposición jurídica que regula la suspensión ya no establece mayores condiciones que las disposiciones del juicio de garantía para obtener la suspensión. O sea, en esta historia que les estoy narrando, el tribunal ha pasado por dos momentos peculiares en virtud de la legislación que rige el juicio, específicamente en lo tocante a la suspensión de la ejecución. Las disposiciones vigentes antes de 2000 y las disposiciones vigentes que estuvieron del año... discúlpenme, en este momento las fechas me pueden fallar, del año 2000 al año 2010, del año 2006 al año 2010, perdón, en que las normas establecían mayores requisitos, y entonces existía el temor, hasta cierto punto razonable y posible, de que el gobernado decidiera mejor acudir al juicio de amparo. Les digo, ni en el primer caso ni en el segundo caso, en ninguno de los dos periodos, existió una disminución de la carga de trabajo. De hecho, fueron años en que se incrementó, porque de alguna manera, aun cuando se pudiera considerar que las normas relativas al tema que estamos platicando establecieran mayores requisitos para lograr la suspensión, la gente no dejó de acudir al juicio de amparo. Quizá puedo especular mucho, yo quiero pensar que es por la especialización del tribunal, quizá por los parámetros de análisis que utilizaba para analizar la legalidad de un acto, y quizá por un temor justamente en el sentido contrario, que el juez de distrito, que conoce muy bien la ley de amparo, pero la ley de amparo es una ley estrictamente procedimental, no conociera con la misma profundidad las distintas leyes sustantivas que pueden ser materia de contenido fundamental en los juicios de amparo, ¿no? No lo sé, es una mera explicación. Con esto termino lo que es una parte de la presentación. A ver, déjenme ver, aquí dejo de compartir. Y me adentro ya al tema a varios de los temas que están invívitos en las medidas cautelares. Perdón, les había comentado que dentro de lo que son las medidas cautelares, digamos, podemos decir que las medidas cautelares son el rubro genérico. O sea, es lo que tiene que hacer, lo que tiene que pedir el gobernado al juzgador como precaución, cautelarmente, para que el juicio no quede sin materia, para que no se le genere un daño irreparable, para que su patrimonio no se haga nada,
Es decir, hay las razones y por eso es cautelarmente, concédeme esto. Y dentro de las medidas cautelares tenemos lo que es la suspensión de la ejecución. La suspensión de la ejecución puede tener varios contenidos. Un contenido estrictamente económico o de cobro, o bien puede tener, por ejemplo, la posible clausura de una explotación, la clausura de un comercio, o la negación de una licencia para seguir operando, o bien incluso, como vamos a ver, medidas cautelares positivas. Entonces, la medida cautelar positiva dentro de la categoría, perdón, sí, las medidas cautelares, entonces la suspensión de la ejecución, que es simple, sencillamente, oye, no ejecutes lo que ordenaste en el acto. Y por el otro lado, las medidas cautelares, que pueden tener distintas naturalezas dependiendo del tipo de acto que se esté tratando, de la intención de lo que se trata el acto y del objetivo que se pretende, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si empezamos con las medidas cautelares positivas? Y después vamos a ir con otro tipo de medidas cautelares. Las medidas cautelares positivas son una novedad, me atrevo a decir que incluso en el sistema jurídico mexicano, cuando menos en el federal, sería mucho atrevimiento de mi parte que a nivel estatal no hay nada de esto, porque la verdad tengo que reconocer que no conozco las legislaciones locales con la profundidad que a lo mejor sería deseable. Y sé, por ejemplo, que en la legislación administrativa de Michoacán no se establece con esta claridad, pero a nivel federal, en este juicio contencioso administrativo, se establece esta posibilidad de medidas cautelares positivas. ¿Y en qué consisten estas medidas cautelares positivas? Tradicionalmente, incluso ustedes pueden buscar y van a encontrar una cantidad importante de jurisprudencias en las que se dice que no es posible otorgar la suspensión cuando estamos en presencia de actos consumados. Si ya la autoridad actuó y entonces ya no se puede suspender porque la suspensión, por su naturaleza, pretende mantener las cosas en que están cuando es pedida la medida. Ahora, cuando se analiza la medida y se dice, oye, sí, pero ya la autoridad me dijo que ejecutó, ya no te puedo suspender porque ya pasó el momento. Es decir, es agua pasada. La medida cautelar positiva tiene la ventaja de que incluso puede revertir una determinación ya tomada o un acto ya realizado, porque es una medida que incluso permite ordenar a la autoridad la realización de cierto acto. Y en muchos casos la realización de este acto puede implicar el revertir las cosas y dejarlas en el estado en que estaban antes de que la autoridad ejecutara. Voy a poner un ejemplo muy típico de esto que estoy seguro que opera absolutamente en todo el país porque los criterios de operación en ejecución se dictan a nivel central y entonces se desparraman en las delegaciones o en las administraciones desconcentradas, en las administraciones operativas regionales del IMSS, del Infonavit, del SAT, de Comisión Nacional del Agua, etcétera, etcétera. Es, por ejemplo, le voy a poner el embargo de cuentas bancarias, ¿no? Sobre este tema me fascina el tema del embargo de las cuentas bancarias, ¿no? Hemos tenido casos en donde el gobernado dice, oye, fíjate que yo adeudo 5 millones de pesos, o cuando no sé lo que dice la resolución impugnada. La autoridad se apersona en mi domicilio y lo primerito que hace es ordenar el embargo de las cuentas bancarias de todos los depósitos, que en realidad el embargo es de los depósitos bancarios, no propiamente la cuenta bancaria. Y la importancia es fundamental, ahorita voy a tratar de explicar por qué, cuando menos desde mi punto de vista. Voy a hacer una pequeña pausa para aclarar que muchas de las cosas que yo voy a decir aquí, que estoy diciendo aquí, son mis opiniones. Creo que opiniones más o menos ilustradas en atención a la experiencia de lo que he trabajado a lo largo del tiempo, pero que desde luego puedo estar equivocado y desde luego me pueden rebatir si así lo estiman pertinente y desde luego otros compañeros podrán decir que estoy verdaderamente descontextualizado y equivocado, también se vale, ¿no? Pero bueno, me estaba refiriendo al embargo de las cuentas bancarias, en donde el gobernador dice, fíjate que tengo el crédito que estoy contribuyendo es de 5 millones de pesos, por decir algo. Y entonces lo primerito que hace la autoridad es que me embarga las cuentas bancarias. Todos los depósitos y hace la diatriba que establece el artículo 156 del Código Fiscal de la Federación y carga básicamente con todos mis activos financieros. Básicamente le echa mano y me bloquea de todos, de cuentas bancarias, cuentas de inversión, cuentas de seguros, todo lo tengo bloqueado.
Y, por otro lado, me embargó, y nos tocó un caso muy parecido a esto que le estoy platicando, por cierto. Me embargó una casa ubicada en fraccionamiento total, otra casa ubicada en fraccionamiento total, 3 terrenos, una nave industrial, 4 carros, 17 motos, total de que la suma de todo lo que le embargó distinto a las cuentas bancarias da el total como de 12 millones de pesos. Y entonces el gobernador dice, oye, fíjate que el embargo en principio tiene una finalidad de cobro, pero si el gobernador se va a defender, ese embargo puede hacer las veces de garantía del interés fiscal. De hecho, incluso es uno de los mecanismos reconocidos como susceptibles de garantizar el crédito fiscal por el artículo 141, cuando es ofrecido por el gobernador. Incluso es el embargo en la vía administrativa. Bueno, el embargo administrativa para constituirse en garantía no necesariamente tiene que ser el ofrecido por el gobernador, puede ser el realizado por la autoridad. Y entonces el gobernador dice, oye, con los bienes muebles, inmuebles que me embargó, está más grande, está más que haya garantizado el interés fiscal de lo que sería incluso deseable de conformidad con las propias normas jurídicas que dicen, oye, garantice el crédito fiscal y sus accesorios hasta por un año, ¿no? Entonces un crédito fiscal de 5 millones de pesos y accesorios por un año, pues a lo mejor llega a 6,5. Tiene garantizados 8 o 9 millones de pesos. Creo que es bastante razonable y entonces no existe razón alguna para que también me embarguen las cuentas bancarias. Y entonces cuando menos acá en la región y cuando menos un servidor, no puedo decirle de lo mismo de todos mis compañeros, pero cuando menos un servidor es de la idea de que sí se debe levantar el embargo de las cuentas bancarias a través de una medida cautelar positiva, que es la que regula el artículo 26 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esta ley, por su importancia, esta norma, por su importancia, me va a permitir leerla, porque finalmente da el contexto a través del cual se puede actuar. Señala, el magistrado instructor podrá decretar medidas cautelares positivas, entre otros casos, cuando tratándose de situaciones jurídicas duraderas se produzcan daños sustanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende por el simple transcurso del tiempo. Repito, entre otros casos, cuando tratando de situaciones jurídicas duraderas, no dicen en qué contexto se trata, estaríamos en presencia de una situación jurídica duradera. Pero bueno, pues, o sea, me parece que un juicio podría entrar en esa categoría tomando en consideración que el tribunal, por más rápido que actúe, se resuelve un juicio ordinario en 7 meses, 6 meses, 8 meses, si no tiene ningún tropiezo, ninguna vicisitud que amerite su alargamiento. Y está de por medio también el juicio de amparo directo o la revisión que intente la autoridad. Entonces estamos hablando de que en el mejor de los escenarios son 12, 13, 15 meses, a veces 2 años, dependiendo de las cargas de trabajo de los tribunales colegiados. Y entonces yo entendería que de entrada se cumple el requisito de que se trate de una situación jurídica duradera. Se produzcan daños sustanciales al actor o una lesión importante del derecho que pretende por el simple transcurso del tiempo. Y entonces, la razón es que a mí me han llevado a hacer, digamos, o ver de manera un poco más amplia el tema del levantamiento del embargo de las cuentas bancarias, es porque el embargo, constituido como medio de garantía del interés fiscal, obligadamente tendría que transitar con el hecho de que si no se gana el pleito por parte del gobernado, los medios de garantía tienen que poderse realizar en económico, en numerario. Es decir, una garantía que no puede convertirse en dinero es una garantía inútil, no es garantía. Es decir, si ustedes analizan todos los supuestos que se regulan en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, son conceptos que, dado el momento, se pueden convertir en dinero. La fianza se puede convertir en dinero. Digamos, el adeudo asumido por un tercero se puede convertir en dinero. La casa embargada se puede convertir en dinero. Depósito en efectivo se puede convertir, obviamente, pues ya es dinero, ¿no? En cambio, el embargo de las cuentas bancarias
que no es tal, insisto, y aquí es donde cobra relevancia lo que les decía, no es relevante sino en la medida del depósito que esté en la cuenta bancaria. Entonces, cuando la autoridad embarga la cuenta bancaria en sí, porque así lo entienden los bancos, así lo entiende la Comisión Nacional Bancaria y Valores, le embargaron la cuenta. Cuando la norma dice los depósitos. Y esto tendría que suponer que la autoridad paraliza los depósitos, es decir, el saldo de la cuenta bancaria. Pero la verdad es que en la realidad nunca se queda en eso, jamás se queda en eso, sino paraliza la cuenta, el depósito, y paraliza la cuenta bancaria. Y entonces la consecuencia inminente de un proceder de esta naturaleza implica la paralización de la empresa, ya sea empresa porque es persona física o empresa porque es persona moral, ya sea porque se trate de un crédito de seguridad social, del ISSSTE o del Infonavit, o cualquier otra naturaleza de crédito, que le impide al gobernado simple y sencillamente operar. O sea, se le asfixia económicamente. No puede recibir dinero y no puede pagar. Y esto es especialmente relevante en una economía que en su formalidad, es decir, cuando opera transparentemente y con estricto apego a las disposiciones jurídicas que le son aplicables, todo lo que haga tiene que transitar por el sistema bancario. Y entonces resulta un absoluto contrasentido, por no decir una estupidez, cuando menos desde el punto de vista formal, decir, te voy a cobrar y voy a agarrar las cuentas como garantía del interés fiscal, pero simultáneamente te estoy ahorcando, porque no puedes recibir ni un peso, no puedes sacar ni un peso, no puedes cumplir con ninguna de tus obligaciones, es decir, sencillamente no puedes operar. Y esto les voy a ejemplificar con un asunto que nos tocó, sin decir nombres ni nada, porque además digo, es bastante difícil que se pudiera saber. No, esos yo los conozco, son estos fulanitos, ¿no? Resulta que se le determina un crédito fiscal a una empresa, que más allá de toda evidencia supera el valor mismo de la empresa. Y cuando digo lo supera, no era decir la empresa vale 10 y le determinaron 12 o 14, no, la empresa vale 10 y le determinaron 80, por decirlo menos. Y entonces para cobrarle le embargan las cuentas bancarias. La parte actora pide la suspensión y el otorgamiento de la medida cautelar suspensiva positiva para que se levantara el embargo de las cuentas, señalando que ya había ofrecido la garantía que era posible, que era la negociación con todo lo que en derecho y de hecho le correspondiera. Y el SAT le contesta que no le, perdón, porque primero le ofrece la garantía y dice, no te acepto la garantía porque no es suficiente. Un error importante ahí porque la garantía no tiene que ser suficiente, tiene que ser posible. Ese es un requisito fundamental de la garantía, ¿no? De otra manera, la disposición jurídica que dice que el magistrado instructor puede reducir el monto de la garantía no tendría ningún sentido. Pero ahorita abono un poquito más en ese tema, ¿no? Y entonces, como la autoridad le niega la suspensión porque no le quiere aceptar la garantía que es la negociación con todo y el de derecho y de derecho le corresponde, la pide ante nosotros. Y es un asunto relevante y entonces muy gentilmente fueron a visitarme el actor en más de una ocasión y fue la administradora de recaudación y el administrador de auditoría fiscal. Y entonces estaban muy preocupados porque otorgué, y obviamente se habían ido a la reclamación y había otorgado la medida cautelar positiva para que desbloquearan las cuentas. Y yo le pregunté a las administradoras que cuál era la utilidad del embargo de las cuentas en las condiciones en que estaban. Y se quedaron pensando así como medio minuto. Y obviamente cuando yo les dije cuál es la utilidad, ellas sabían cuál era la utilidad, pero no ellos sabían cuál era la utilidad. Pero no podían decir cuál era esa utilidad porque la utilidad que le veían era una utilidad absoluta y totalmente extrajurídica. Ahorita voy para allá. Y entonces se quedaron un poco pasmadas y les digo, no nos hagamos tontos. La razón por la que se embargan las cuentas bancarias es porque obligan al gobernado
a tener que buscar a ver cómo le hace para pagar el crédito, aun cuando sea un crédito palmariamente ilegal. O sea, es básicamente una medida ¿cómo se diría? De extorsión. Es básicamente un secuestro. Porque una cuenta embarcada, salvo el depósito, los montos de saldo que estaban ahí y que la autoridad puede válidamente inmovilizar e incluso pedir su transferencia a la Tesorería de la Federación, ya no tiene ninguna utilidad como mecanismo de garantía porque ya así no se puede convertir en dinero, que es el objetivo de la garantía. Sin embargo, se mantienen embargadas porque con eso, básicamente, es que escuché a Alberto que nos iban a grabar y entonces ya cuando van a grabar ya no soy tan generoso con las palabras, pero básicamente le agarran un huevo al contribuyente para extorsionarlo y que tenga que pagar a como de lugar porque de otra manera se muere. Y entonces eso les comenté, se lo comenté con otras palabras a las personas que me fueron a ver, diciendo es que yo no le veo a esa lógica. Ustedes quieren que este contribuyente pague, pero simultáneamente lo bloquean. O sea, le bloquean sus actividades económicas, le bloquean la posibilidad de operar y por lo tanto de generar ingresos. Y si no genera ingresos, ¿cómo esperan que les paguen? ¿Y cómo esperan que les pague? Además, cuando el Señor ya les dijo, yo les ofrezco todo lo que tengo en derecho y de hecho, y no lo aceptan. O sea, es una especie de conducta contradictoria, una especie de apreciación de los hechos un tanto cuanto absurda. Pero la razón fundamental del embargo de las cuentas bancarias en un contexto como el que estoy platicando, transita mucho más por la extorsión, por obligar al gobernado, que como un mecanismo de garantía. Porque, insisto, la cuenta bancaria, una vez despojada de su saldo, es un simple papel, es una figura jurídica inútil para convertirla en dinero. Bueno, desde el punto de vista jurídico, formal, porque evidentemente secuestrada la cuenta, pues el gobernador hasta prestado pide para tratar de seguir operando, ¿no? Y entonces, pero bueno, pues a mí me parece que este es un mecanismo absolutamente extraordinario. En este contexto, o en este orden de ideas respecto a las cuentas, del embargo de cuentas bancarias, existen muchos criterios. Un escenario distinto, por ejemplo, que no es nada infrecuente, y me temo que no es nada infrecuente a lo largo y ancho del país de nueva cuenta, en donde el gobernado acude a juicio diciendo, oye, vengo a demandar el embargo de las cuentas bancarias que realizó, me dijo el banco que la Secretaría de Hacienda, pero no me dijo por qué y no sé por qué. Entonces, y solicito que me otorgues la medida cautelar para que yo pueda seguir operando y poder hacer uso de mis cuentas bancarias. De otra manera no puedo pagar nada, no puedo hacer nada. Y entonces he conocido casos no te puedo otorgar la medida cautelar porque al otorgártela te estoy resolviendo el fondo del asunto. Ese es un argumento que además está sustentado en diversos criterios del Poder Judicial de la Federación que dicen la medida cautelar no puede ser materia de concesión cuando involucra acceder a lo que el gobernado está pidiendo, es decir, cuando al otorgar la medida le estás resolviendo favorablemente el fondo del asunto. Y en tratándose de este tema específico de las cuentas bancarias, como algunos otros que hay por ahí, a mí me parece que ese es un error importantísimo, insisto, es mi apreciación, porque el fondo del asunto no está constituida por el embargo de la cuenta bancaria. El fondo del asunto está constituido por la razón del embargo de la cuenta bancaria. Es decir, el gobernado acude a juicio porque no sabe por qué lo están embargando. Y entonces cuando va y demanda, dice, oye, cuando menos dime por qué para yo poder defender y tratar de explicar que la razón por la que embargaste es equivocada. En cambio, cuando pretendemos que la mera liberación de la cuenta bancaria resuelve el fondo del asunto, confundimos lo que es el fondo con la forma, o más bien el efecto y la consecuencia. Digamos, la razón del embargo es el origen. La mera consecuencia es el embargo. Entonces, bien se puede resolver el fondo del asunto para determinar la legalidad de la razón del embargo, y si la razón es correcta, puede la autoridad al día siguiente, ¿sabes qué? Embarga las cuentas bancarias, ya está cumplido el asunto. ¿Dónde se perdió el fondo del asunto?
En cambio, si le negamos la suspensión en un supuesto de esta naturaleza como el que les estoy platicando, tendríamos el supuesto del artículo 26 que dice por situaciones jurídicas duraderas se pueda causar un daño de difícil reparación al gobernado. Si, ni siquiera sabe cuál es la razón. Le negamos la suspensión y entonces si no sabe la razón es un asunto que cuando menos tiene 30 días hábiles la autoridad para contestar y explicar de qué se trata. El gobernador tiene 10 días hábiles para ampliar su demanda. La autoridad tiene otros 10 días para contestar la ampliación de demanda. Esto si no hay incidentes y si no hay periciales ni nada. Y otros 5, 6, 10 días para otorgar alegatos. Y los plazos que se tarden en notificar. Que por ahí al margen de todo lo comento, me parecen plazos verdaderamente absurdos. Eso de que te mando el aviso y te pasan 4 días para que se publique, otros 4 días para que se notifique. Qué bueno que no es urgente, porque nada más un asunto se baja a notificar y en ese momento ya pasó cuando menos de semana y media para que el gobernador se entere formalmente de que hay algo que hacer, ¿no? Entonces son temas que se pueden alargar durante meses y después ya demuestra el individuo que la razón fue incorrecta para el embargo de las cuentas bancarias. Si ese es el escenario, no se le puede dar, no se le levanta el embargo de las cuentas bancarias porque ya se negó, previamente ya se le negó, le dijeron no porque estaría resolviendo el fondo del asunto, aunque eso sea falso. Entonces tiene que esperarse no solamente hasta la terminación del juicio, se tiene que esperar hasta que pasen los 15 días para que la autoridad se vaya a revisión, se tiene que esperar hasta que el colegiado recibe el asunto y se tiene que esperar hasta que el colegiado resuelve el asunto. Entonces pueden pasarle 2 años para que la razón por la que se le embargaron las cuentas bancarias ya una vez declarada ilegal se elimine y entonces pueda acceder a sus cuentas bancarias. Entonces, insisto, a mí me parece en particular que este es un buen ejemplo de lo que sería una medida cautelar positiva. Me voy a referir también a otro tema de embargo de cuentas bancarias antes de pasar a otros temas, ¿no? En esta región de donde estamos nosotros, que es la región del Pacífico Centro, que abarca el estado de Michoacán, y me supongo que en algunas otras regiones del país no es tan infrecuente los asuntos que nos han tocado de la unidad de inteligencia financiera. En donde de repente una persona dice, no, pues fui a sacar para la compra y no pude acceder. Entonces pregunté al gerente del banco cuál es la razón por la que no podía acceder a mi cuenta y me dijo que determinación de la unidad de inteligencia financiera. Y entonces cuando viene con una circunstancia de naturaleza, normalmente dice, oye, pues vengo a impugnar el acto de autoridad que a veces que ni conozco, o que al enterarme acudí a la unidad de inteligencia financiera y en un remedio me dijeron, no tienes que hacer cita por teléfono para que te demos derecho de audiencia. Cuando fui al derecho de audiencia no me dieron copia del acto. Me elogiaron ahí rapidito para que lo viera, y no, pues realmente sigo sin saber por qué me estaban bloqueando. Y porque además, tratándose de la unidad de inteligencia financiera, el bloqueo es absoluto. O sea, bloquean a la persona del sistema financiero, simplemente lo hacen un paria del sistema financiero mexicano. Es una especie de exiliado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces en estos temas, como ya existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es un criterio, son jurisprudencias de la Corte, en el que señala que si no existe una razón justificada que llama a la autoridad un motivo, no recuerdo exactamente el nombre que maneja, una causa válida que es básicamente órdenes o peticiones expresas de autoridades reconocidas, autoridades extranjeras reconocidas como competentes para este tipo de peticiones, es inválido el bloqueo que haga la UIF, porque tendría que entonces considerarse que es un bloqueo que se hace al interior del país con motivos internos. Pero resulta que esta medida es una medida cautelar y como medida cautelar solamente puede existir en la medida que existe un procedimiento principal. O sea, no puede haber una medida cautelar como procedimiento principal porque entonces se desnaturaliza su esencia. Y dicen, no hay norma jurídica que establezca un procedimiento principal a través del cual tú puedas, unidad de inteligencia financiera, bloquear a una persona del sistema financiero. Y entonces cuando se nos presenta esta situación, también hemos sido proclives a decir, ¿sabes qué? Sí tienes que desbloquearle del sistema financiero. Desde luego existe la reclamación, el litigio de la unidad de inteligencia financiera es muy peculiar porque
porque asume que como sus procedimientos, y sí lo son importantes, son confidenciales, el gobernado afectado por estos procedimientos básicamente no tiene razón para conocer el por qué lo están afectando, ¿no? Pues es absurdo porque sería violatorio más elemental el estado de seguridad jurídica y de posibilidad de defensa del gobernado, ¿no? Y entonces son supuestos a través de los cuales también se otorga la medida cautelar positiva. Hay otros, por ejemplo, en donde hemos determinado, se me ocurre pensar en aquellos casos en donde el Seguro Social, el Instituto Mexicano de Seguro Social, da de baja a un trabajador porque dice que no se dan las condiciones a que se refieren los artículos 20 y 21 de la Ley del Trabajo, y por lo tanto, si la memoria no falla, creo que es por ahí del artículo 17 de la Ley del Seguro Social, lo da de baja. Y entonces, lo curioso del asunto es que el instituto muchas veces da de baja, o básicamente siempre que da de baja un trabajador, es porque se trata de una persona de él o de algún beneficiario de él que está ocupando servicios médicos con cierto costo que además suele ser alto. Y entonces lo curioso de esto es que lo da de baja y evidentemente eso implica la imposibilidad de acceso a los medios, a la atención médica, ¿no? Y entonces, una vez que se determina la baja, hemos ordenado al instituto que mientras se resuelve el asunto, tiene que dar de alta al trabajador para que pueda seguir recibiendo sus servicios médicos, ¿no? Y hay otros casos así peculiares que hemos conocido. Recuerdo uno, este es un poquito más viejo, en donde tuvimos un asunto de una cancelación de una concesión para explotar aguas nacionales, es porque el explotador estaba excediendo con mucho los volúmenes que estaban autorizados. Entonces pidió ya estaba cancelado, ya estaba cerrada, tenía una pequeña presa con una pequeña compuerta. Y cuando digo una presa, era una represa realmente en términos de tamaño, pues diríamos chiquita, ¿no? Y había involucrados no solamente el beneficiario, sino había otros dos beneficiarios de la explotación. Y fue un tema interesante porque se tuvo que instaurar la medida cautelar positiva porque justamente venía la época de estiaje en la región de Purépero, Tlaxcala, que es una región cerca de Zamora, entre Zacapu y Zamora, que básicamente viven de la agricultura, ¿no? Y entonces privarles del agua era simple y sencillamente impedirles que generaran la cosecha pertinente, tanto para su comercialización como para alimentos de sus animales, ¿no? Entonces fue un tema muy interesante acudir directamente ahí al lugar a ver que se pusieran las medidas que permitieran a cada uno de los usuarios la cantidad de agua que era correspondiente mientras se resolvía el asunto. Este asunto ya tiene un ratito que se resolvió. Supongo que ha de haber tenido un fin favorable porque la sentencia que se dictó y la medida que se dictó nunca volvió a ser materia de disputa, y parece que el mecanismo implementado no generó, porque estamos hablando de un tema muy delicado en zonas agrícolas. El agua puede generar incluso actos de violencia, mucha inconformidad por parte de la gente porque el no acceder a este recurso, pues les comento, puede implicar temas muy importantes de, pues de carencia, de carestía, ¿no? Bueno, con esto digamos, doy pausa un poquito de la medida cautelar positiva y paso a las medidas cautelares que no son positivas, medidas cautelares que simple y sencillamente son mantener las cosas en el estado en que están hasta que se resuelva el fondo del asunto. Curiosamente, de este tipo de medidas intermedias entre la suspensión y la medida cautelar positiva no son tan frecuentes, cuando menos no en la región. Curiosamente, nos ha tocado este tipo de medidas en problemas que se verifican entre un automovilista o un camionero al que una grúa le retira el camión, no le retira el camión, perdón, sino lo salva, se quedó sin freno, se fue a la rampa o se fue a un lado y entonces lo salvan y de repente le dicen, no, pues el salvamento te cuesta 250,000 pesos. Y entonces dicen, no, pues ¿por qué no te va a pagar 250,000 pesos? No tengo 250,000 pesos. Y entonces el de la grúa se lleva el camión y lo pone ya en un corralón. Y entonces a partir de que lo dejen en el corralón empieza a cobrarle por día. Y entonces el mecanismo que establece la ley es que el transportista acuda al centro SCT a solicitar o a pedir la aclaración
Y normalmente el centro SCT dice, oye, te estás pasando de rosca, liberar el camión. Y entonces el de la grúa se va a juicio y dice, oye, ¿cómo le voy a liberar el camión si no me ha pagado? Y entonces, mientras son peras, son manzanas, hay que llamar al tercero interesado y es donde hemos tenido los problemas de que para mantener para que no se entregue el camión, se tienen que dar medidas de garantía de uno y otro lado, que nos ha tocado, que dan garantía y dan contragarantía para efectos de que el juicio no quede sin materia, para efectos de que al momento que se resuelva, en caso de que el de la grúa gane, pues tenga su dinero completo, y en caso de que el otro gane, también se le pueda reponer la pérdida que significó la falta de uso de su camión. Pero insisto, afortunadamente no son muy frecuentes las medidas, ¿no? Y finalmente me refiero un poquito a las medidas de suspensión. Las medidas de suspensión, que son efectivamente la paralización del procedimiento, que en la mayoría de los casos es el procedimiento administrativo de ejecución que tiene por objeto hacer efectivo un crédito fiscal. Y entonces, bueno, la regla general es que incluso hay criterio jurisprudencial por parte de la Sala Superior del Tribunal que establece que en esos supuestos la concesión de la medida no está condicionada. Perdón, la concesión de la medida no depende de la garantía previa, sino está condicionada a su efectividad al otorgamiento de la garantía. Esto es, el magistrado instructor la puede otorgar y la condicionada a que el gobernado, que la está solicitando, ofrezca la garantía del interés fiscal correspondiente. Eso significa que si dentro del plazo otorgado, que bueno, finalmente pueden ser 3 días o 20 días, mientras lo otorgue antes de que la autoridad se presente, evidentemente la autoridad quedará impedida para hacer la ejecución del acto, pero una vez otorgada, la autoridad quedaría paralizada para hacer la ejecución. Aquí, digamos, la problemática que vale la pena comentar no es tanto esta, de que es muy, muy clara, muy transparente, de que yo te otorgo la medida solicitada, la suspensión, pero tú garantizas el interés fiscal. Ok, el gobernador dice, ok, sí tengo el dinero, sí tengo los medios, otorgo la garantía, se paraliza la suspensión y tan contentos nos esperamos a que el juicio vaya hasta el final. El lío es cuando no es factible el otorgamiento de la garantía. Cuando les voy a platicar un pequeño caso que nos tocó hace poco de unas personas que se dedicaban a ser intermediarios en la compra de moneda electrónica. De estas con Bitcoin, hay como 50, 100 tipos de monedas electrónicas. Y entonces se dedicaban a recibir dinero de la gente, le compraban su moneda electrónica, y ellos se quedaban con una comisión muy pequeña, pero lo hicieron sin un orden, o sea, un orden de ninguna naturaleza, pero parece que el flujo de efectivo que llegaron a generar pues no era despreciable. Y entonces fueron materia de revisión hasta por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y entonces cuando acuden a juicio dicen, oye, dame la suspensión sin que te tenga que garantizar, porque ¿qué crees? No puedo garantizarte con las cuentas porque ya estoy bloqueado del sistema financiero. Y no tengo, vamos, ni coche. No tengo casa, no tengo departamento, tengo la ropa que me pongo, y nada más. Y de ninguna manera te puedo ofrecer una garantía no sé, 15 millones de pesos, 10 millones de pesos, no hay manera. Y esto presenta una problemática interesante, porque normalmente la autoridad cuando va a rendir el informe, con toda seguridad, no recuerdo ahorita si ya lo hizo en algún asunto, porque lo vi marginalmente, dice, oye, no le puedes otorgar la suspensión porque no ha garantizado el interés fiscal. Y si lo tomamos a rajatabla, pues desde luego que no lo ha garantizado. Por eso hace un momento comentaba que la garantía no tiene que ser suficiente, tiene que ser posible. Digamos, lo ideal al momento de garantizar un crédito fiscal para evitar la ejecución del mismo, sería que se garantizara tanto el crédito fiscal como los accesorios en los términos que la ley indica. Con suficiencia, lo más fácil, por ejemplo, sería una fianza. Si ahí está, que el crédito es de 5 millones, te ofrezco una fianza de 7 millones. Perdí el juicio, ya pasa efectiva la fianza y yo, se acabó. No, ya la fianzadora me cobrará o hará efectiva la garantía y que yo a su vez ya la he dado, pero ya es problema de otra ventanilla, ya no es problema con la autoridad fiscal.
Pero ¿qué pasa cuando el gobernado no tiene los medios para lanzar el crédito fiscal? Por ejemplo, el primer escenario que les platicaba, donde el crédito fiscal supera con mucho el valor mismo de toda la negociación. Dice, en ese caso, y estás obligado a ponderar la posibilidad de bajar o incluso hacer inexistente la necesidad de garantía del interés fiscal. Porque tiene que ser casuístico, digo, porque la realidad es que sí hay una cantidad muy importante de créditos que responden a la realidad. Es decir, que la autoridad está determinando objetivamente lo que el individuo adeuda porque efectivamente no pagó impuestos en tanto tiempo, se hizo loco y le corresponde el impuesto, la actualización, es multas, recargos, todo. Y hay otros créditos que desbordan lo racional porque se utilizó una figura de trabajo que no correspondía a lo que tenía que haberse correspondido, aunque no haya una auténtica omisión en el pago del impuesto, o cuando menos hubo una mala interpretación de la disposición jurídica. Sí, hay errores. Y entonces de repente el crédito sí puede superar con mucho las posibilidades reales de la persona. Y no porque la persona sea malbarató el dinero, porque simple y sencillamente no las tiene. No tienes posibilidades. Y entonces, yo creo que el juzgador tiene que estar en la posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Según los datos que estoy encontrando y las manifestaciones que está realizando la persona, no solo te reduzco la necesidad o el monto de la garantía, sino que incluso te digo, no es necesario que lo garantices. Porque se me ocurre pensar, ¿no? Es un tema, digamos, que también se trata de crédito fiscal, pero que transita por otro tipo de determinaciones. Se me ocurre pensar en un servidor público que trabaja en la Secretaría de Finanzas de alguno de los estados. Y resulta que en ese estado tienen problemas de pago de nómina de los empleados de limpia del estado, aunque limpia es municipal, no tendría que ser otro ejemplo. De los pagos de la Secretaría de Salud del estado. No tienen dinero para pagarlo, ¿no? Ya ven que en materia de presupuestación pública, bueno, pues se tiene que seguir parámetros muy específicos, ¿no? Este dinero es para este fin, este otro dinero es para esta partida, este otro dinero es para esta partida, ¿no? Y entonces el gobernador de repente se le ocurre decir, pues tenemos dinero, pues, no sé, 200 millones de la partida X y no hemos gastado nada de eso y en la partida para pagar los funcionarios de salud tenemos 5 millones y les debemos 35. ¿Sabes qué? Pues págales de acá. En ese sentido, los funcionarios de la Secretaría de Finanzas o la Secretaría que corresponda que hacer los pagos, tendría que decir, ¿sabes qué? Yo no puedo porque pues, me voy a meter en un problema monumental, pero es muy frecuente que no sea fácil decirle que no a un gobernador, o al presidente de la República, o al presidente municipal. Y entonces, hacen el pago, ¿no? Entonces, cuando viene la Autoridad Superior de la Federación, dicen, generaste un perjuicio, un daño a la Hacienda Pública Federal, porque ese dinero era para este propósito y tú lo utilizaste para una cosa distinta. Aquí, por ejemplo, la pregunta sería, ¿el servidor público se quedó con un peso de eso? No. No podíamos pensar mal, pero no se quedó con un peso de eso. Y si, por ejemplo, este tipo de acciones las hizo por más de una vez en un lapso, digamos, de 2 o 3 años, resulta que la deuda puede llegar a los millones de pesos, no 100, 200 millones de pesos. La persona termina su encargo y vamos a suponer, porque no tenemos razón para decir lo contrario, que era un funcionario público que se dedicó a vivir de sueldo. Y sale y regresa, no sé, pues a dar sus clases o lo que hacía antes, y de repente le llega un crédito de 120 millones de pesos. Y cuando le llega el crédito, es más, ya ni está trabajando, nada más recibe su pensión. Y la persona dice, oye, es que mira, me están embargando mis cuentas bancarias, no puedo acceder a mi pensión. La casa donde yo vivo ni siquiera es mía, es de mi esposa, porque cuando yo la compré la puse su nombre. El carro que con el que manejo está a nombre de mi esposa, no tengo nada. Y lo expresan en términos así, digamos, jurídicos. Lo niego lisa y llanamente tener cualquier cantidad. Entonces, en un supuesto de naturaleza, yo creo que el juzgado puede llegar al extremo de decir, ok, te concedo las suspensiones y a garantía del interés fiscal, condicionado a que si la autoridad encuentra bienes a tu nombre y esté desvirtuando la negativa que tú presentaste en juicio, la autoridad pueda proceder a su embargo y a su ejecución, porque estarías faltando no solamente a tu palabra, sino una garantía que bien pudiste ofrecer dentro de tus limitantes, ¿no? Es decir, finalmente la figura de la suspensión se presta no quiero decir a interpretaciones liberales, pero sí se presta a la posibilidad de que el juzgador analice el contexto normativo en relación al caso concreto que se somete a su consideración.
Habrá casos en donde no haya ninguna duda de cuál es el proceder que se tiene que seguir y habrá casos en donde haya un montón de cuestiones que ameriten un análisis muy concienzudo de la posibilidad desde reducir la garantía, desde incluso decretar medidas cautelares que hagan que el asunto no pierda la razón de existir, que el juicio pueda seguir existiendo y en el camino que esto no suponga la posibilidad incluso que antes que se resuelva el asunto la persona quede en la absoluta quiebra, ¿no? Y que al mismo tiempo se logre que en caso de perder la autoridad pueda recuperar el adeudo, si es posible en su integridad o cuando menos en parte de lo que es adeudado, ¿no? Es un tema que da para mucho. En alguna ocasión hice una presentación, la hice para el Colegio de Contadores de Michoacán. Si me permite, Alberto, les voy a mandar también esta presentación que tiene que ver con los mecanismos y las razones de los embargos de las cuentas bancarias, porque insisto, es un tema que me fascina mucho y que personalmente pienso, si es personalmente lo pienso, claro, en que la autoridad está haciendo un abuso indebido de esta atribución. Por ejemplo, vemos escenarios en donde el Infonavit va a cobrar un crédito de 2,000 pesos y embarga las cuentas bancarias. Es un verdadero despropósito, un verdadero abuso que una persona tenga que ver paralizada hasta por un mes su actividad económica, porque lo más fácil que hace la autoridad es te embargo la cuenta bancaria, o sea, te extorsiono para que me pagues, ¿no? Entonces, me parece que es un tema que da para mucho, que se puede platicar muchísimo sobre todo de el embargo de las cuentas bancarias y en general las medidas cautelares que en esta dimensión de las disposiciones que actualmente la rigen en el juicio contencioso administrativo han dado para mucho análisis. Estoy seguro que en cada región y cada magistrado tendrá historias muy interesantes que platicar sobre los temas que han sido sometidos a su consideración. Y bueno, como ya casi me aventé hora y media sin parar, me gustaría que los próximos minutos mejor, si pudiéramos escuchar alguna pregunta y atender inquietudes ya muy particulares o dudas también particulares que pudieran tener los escuchas. Y quedo a cada las órdenes, Alberto. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Pues sí, vamos a empezar con las preguntas y desde luego bienvenido todo material que nos quieras compartir. Mira, aparte de la sesión acá, me hicieron llegar 3, empiezo con estas 3 en lo que algunos más ponen sus preguntas. Y aquí dice, cuando otorga una medida cautelar positiva para liberar cuentas bancarias, ¿usted solicita se otorgue otra garantía suficiente para garantizar el crédito? Y en caso afirmativo, ¿quién califica esa garantía? Bueno, cuando hemos llegado a decretar este tipo de medidas cautelares, hay varios escenarios. Un escenario, me refiero, por ejemplo, los casos de la UIF. En los casos de la UIF, lo malo es que no hay ninguna resolución definitiva de ninguna naturaleza. Son resoluciones de bloqueo que en principio son cautelares a un procedimiento principal que no existe. Y entonces no hay una multa, no hay un crédito fiscal, no hay nada que se tenga que garantizar. Entonces la orden de liberación es automática sin necesidad de contragarantía. La autoridad en este momento al rendir el informe tiene que dar una contragarantía porque la suerte principal involucrada es de tanto, o la responsabilidad involucrada es de tanto, pero nunca lo hace porque no hay procedimiento principal. En tratándose de otras medidas cautelares, por ejemplo, también de liberación de cuentas bancarias, normalmente no se otorgan si no hay absolutamente ningún otro elemento de garantía. Normalmente, cuando menos en lo que toca a lo que a mí me ha tocado decir y en lo que yo he participado es, oye, les ponía el ejemplo, se trata de un crédito de 5 millones y le están embargando 8, aparte de las cuentas bancarias. No existe ninguna razón para ello. Ahora, como para mí el embargo de la cuenta bancaria no es un mecanismo de garantía del interés fiscal, porque es un simple papel, es una figura jurídica que no vale nada. Entonces lo que hemos decidido es, oye, separa el dinero que está ahí, pero libera la cuenta. Eso que te sirva de garantía. Porque la cuenta, o sea, no la voy a liberar en virtud de que me están dando otra garantía. No, porque eso significaría que la cuenta bancaria en sí misma tiene un valor económico intercambiable por dinero y no lo es. Y entonces en ese contexto la liberación de la cuenta bancaria no amerita el otorgamiento de una garantía adicional porque la cuenta bancaria no es una garantía. En todo caso podría yo decir, ¿sabes qué? La cuenta la dejas intocada y búscale bienes por donde quieras, ¿no? O se queda garantizado y si sabes que te van a seguir cobrando sobre los bienes que tengas
si no acreditas que estás garantizando, pero la cuenta bancaria no puede ser un mecanismo de garantía. Ese es básicamente el criterio. Bien, muy bien. La siguiente dice, la falta de aviso al contribuyente de la resolución por la cual se le inmovilizó la cuenta bancaria, ¿darían, en su opinión, lugar a la nulidad de dicha inmovilización? Le pregunto porque he visto que las salas tienen criterios contradictorios al respecto. Esa es una buena pregunta, buenísima pregunta. Yo creo que lamentablemente no, en mi opinión. Porque la mecánica que establece el artículo 156, la memoria no me falla, y si me falla, a ver si me echas una mano, Alberto, es que para procedimiento de cobro, la autoridad informa a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que embargue la cuenta bancaria, o que embargue los depósitos bancarios. Y entonces, una vez que la comisión le informa de regreso, perdón, de esta orden tiene que darse noticia al gobernado, y una vez que la comisión informa, también tiene que darse noticia de que así fue. Y la verdad es que muchas veces no lo hace, no le informa ni al gobernado ni de regreso le informa lo que dijo la comisión. Pero no es un requisito de legalidad del embargo, es simplemente un problema de notificación de la resolución que toma la determinación. Es como por decir un crédito fiscal es ilegal porque no lo notifican, pues solamente que no lo notifiquen en el plazo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, o de caducidad o de prescripción en caso de que sean de multas que susceptibles de que las facultades para imponerlas prescriban. Pero de otra manera, lo único que está de por medio es la formalidad de la notificación y el gobierno dice, ya me estoy enterando, ahora sí me defiendo. Pero no es una ilegalidad intrínseca, cuando menos en mi apreciación, salvo los casos que comenté. ¿Ok? La siguiente dice, ¿qué opina de hacer una evaluación preliminar del fondo del asunto y con base en la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, llegar a ordenar medidas cautelares con efectos restitutorios? Pues yo creo que sería el caso de las medidas cautelares positivas, y sí creo que por ejemplo el análisis preliminar, que incluso lo mandata, por ahí hay algunos criterios del Poder Judicial que dicen que hay que atender a la apariencia del buen derecho, y esto puede ser un poquito más enredado de lo que parece, pero en esencia es ver si la petición que realiza el gobernado cuando acude al tribunal tiene ciertos toques de legitimidad, de buena fe, y que finalmente hay razones, cuando menos a simple vista, para decir, híjole, creo que lo va a ganar. Y si lo va a ganar, va a ser una gandallez, por decirlo de alguna manera, que se pase 2 años peleando, Claro. cuando sabemos que realmente ni siquiera tenía que haber pasado, ¿no? Yo creo que es indispensable ese proceder. Y habrá casos en que todo lo contrario, decir, no, se está pasando de rosca, pero desde que entró aquí su papel, es más, su papel apesta, ¿no? Y se ven elementos que lo hacen, pues habrá que negarlo. Lo que sé es que también hay abogados muy habilidosos pues que cuando menos en tanto a las formas, cumplen con todas las formas, que a veces hace imposible decir, bueno, pues no te otorgo la medida, ¿no? Pero desde luego estoy de acuerdo de ello, emitir una medida cautelar positiva, una medida restitutoria, una suspensión, cualquiera que sea, dentro de las medidas cautelares, dentro de las distintas categorías, cualquiera que sea. Muy bien. La siguiente dice, ¿cómo podríamos analizar el interés jurídico dentro del test de proporcionalidad para la medida cautelar tenga la impresión de que es, tengo la impresión de que es muy complejo? ¿Cómo podríamos analizar el interés jurídico dentro del test de proporcionalidad para la medida cautelar? Y luego, aparte, tengo la impresión de que es muy complejo, nos dice aquí un participante. Híjole, creo que sí es complejo, porque creo que no estoy entendiendo cuál es el objeto de la pregunta. Cuando hablamos de la medida de proporcionalidad, es dimensionar la disminución de la garantía o una cosa así. No sé si nos pudiera aclarar un poco quién está haciendo la pregunta. Sí, y a ver si nos amplía más. Él sí dice, ¿cómo analizar el interés jurídico en el test de proporcionalidad que se utiliza en un momento dado para saber si la medida es constitucional o no, si es extrema, si en un momento dado había una menos gravosa, pero sí no me queda a mí tampoco muy claro. Vamos a pasar a la siguiente, a ver si mientras nos amplía.
En relación a la suspensión del acto reclamado y la garantía que se tiene que ofrecer, me surge la duda de cómo se cuantifica el monto a garantizar, sobre todo cuando, por ejemplo, el contribuyente no cuenta con los recursos para poder garantizar un determinado crédito por lo elevado del mismo. En este sentido, ¿qué parámetros utilizan para considerar una garantía acorde a la capacidad económica de los contribuyentes? Pues yo creo que es un procedimiento caso por caso, porque objetivamente sí hay parámetros muy claros para definir el monto de lo que se tiene que garantizar. Insisto, por ejemplo, un crédito de 5 millones de pesos es el crédito. Y desde el momento en que se determinó el crédito, pues tenemos que calcular recargos bajo el buen cubero, porque pueden cambiar las tasas de recargos en la ley de ingresos de la Federación, pero cuando vamos a la tasa vigente, es decir, un año más de recargos, un año más de actualizaciones, cuando menos al incremento de lo último, y dices, ok, lo actualizamos y le calculamos los recargos, y yo que me da 6,5 millones, incluso hasta con centavos, lo puedes decir, ahí está. La autoridad no podría decir, oye, no, porque finalmente tampoco tiene un parámetro objetivo, porque no se puede ver a futuro cuál va a ser la tasa de recargo, ni la afectación del índice nacional de precios al consumidor. El problema es cuando no llegamos a ese punto, porque el gobernador no tiene ni esa cantidad de dinero, ¿no? Nos han tocado escenarios en donde el gobernador dice, oye, fíjate que ya embargaron la nave industrial, ya me embargaron 2 camionetas, ya me embargaron esto, y bajo protesta de sí, verdad, es lo único que tengo, no tengo ningún otro bien. Hay una afirmación diciendo, es lo único que tengo, pero en el momento que dice, no tengo otra cosa, esa es una negativa que no está sujeta a prueba porque está acompañada de la afirmación, es decir, es lo único que tengo y lo digo bajo protesta de sí, verdad. En este escenario decimos, oye, pues sí, que crédito son 20 millones de pesos, y la verdad, pues tú mismo me dices que tu bodega está valuada no sé, en 3 millones de pesos, y tu casa en 4 millones de pesos, y tus carros y tus camionetas llegan a 10 millones de pesos, no alcanzas. Entonces, aún así, hemos considerado que se debe otorgar la medida en uso de esta potestad de reducir el monto de la garantía a lo que sea el resultado de lo que se pudo embargar, condicionado que sí sabes qué autoridad, en el entendido que si tú encuentras más bienes que sean de la persona, que además, porque hoy está condicionado en términos del artículo 26A, aquellos bienes, si se trata de persona física, aquellos bienes que estén sujetos a la explotación económica, a la actividad económica de la persona, si encuentras esa circunstancia, estás en plena libertad de proceder a su embargo, con efectos de cobro, porque resulta que la parte actora, lo decía hace un momento, mintió. Dijo que no tenía más bienes, sí tenía más bienes, y está condicionada la suspensión a que efectivamente no los haya, pero si los encuentras, puedes proceder. O sea, no surtiría efectos. En otros escenarios, pues es más complejo la definición, la medida exacta de cuánto disminuyes, tiene que estar básicamente sustentada, y es mi opinión, en lo que ya está embargado. Porque finalmente es a ciegas, es decir, te la doy en tanto porque no conocemos monto de cuentas bancarias, no conocemos si tiene cuentas de inversión extranjero, no conocemos si tiene 1, 2 o 10 casas, si tiene 1, 2 o 10 carros, y montones de cosas que no son desconocidas, y entonces todo transita básicamente por lo que la autoridad, o a lo que la autoridad ya pudo acceder y embargar. Okay. La siguiente tiene que ver con la anterior. Es en relación a la pregunta anterior, ¿cuáles serían las pruebas idóneas que bajo su consideración un contribuyente debería aportar para comprobar una falta de solvencia económica? Ese es un tema muy interesante, porque yo creo que la falta de solvencia económica no es susceptible de prueba. O sea, tú lo que puedes hacer es, lo voy a decir de otra manera porque puede parecer extraño. Lo que puedes demostrar es tu capacidad económica hasta cierto nivel. Decir, ¿sabes qué? Mira, te ofrezco aquí está la factura del carro de mi señora, aquí está la factura de mi camionetita, aquí está la escritura de la casa, mira, tengo un fondo de ahorro para la pensión de tanto, y ofreces esos medios de prueba para decir, esto es a lo que me alcanza, y otra vez, no tengo más. Y entonces, de lo que no tengo, no puedo probar, porque pues es una negativa. Y entonces solamente se compara lo que puedes probar que tienes con lo que debes, y hasta ahí queda el asunto. La parte de intermedio que dices no puedo, no tengo más, pues ya no es materia de prueba. Sería materia de prueba por parte de la autoridad decir, no te hagas loco, claro que tienes, ya me fui al registro público de la propiedad de Cancún, y resulta que tienes un departamento de 8 millones allá. Entonces, bueno, ya está desvirtuada la premisa en la que se sustenta la petición de la parte actora,
Y yo creo que en ese caso, la autoridad queda abierta para decir, no cumpliste la condición por la que se te dio la suspensión y vas con todo, le puedes cobrar todo. Exacto. Sí, sí, quizá como tip para el participante que nos formula la pregunta, no sé si las has recibido tú allá en tu sala, pero aquí sí nos han presentado estos estudios socioeconómicos que hacía la Defensoría de Oficio, bueno, ahora Defensoría del Pueblo, no sé cómo se llama, del Poder Judicial, donde hace un estudio socioeconómico a veces del contribuyente y efectivamente lo que tú dices, te presentan qué activos tiene, cuánto gana normalmente al mes, su declaración de impuestos, hacen un estudio como tú dices, de lo que tiene, no de lo que no tiene, y en base a lo que tiene ya te da una idea y te dice, mira, esta es mi situación y el crédito es de tanto, ¿no? Entonces, para lograr una reducción en un momento dado de la garantía. Sí, así me parece que sería la mecánica. Digo, a nosotros nos ha tocado que presenten un estudio socioeconómico, pero sí, sería lo lógico, pero pasaría básicamente por la misma mecánica a través de un tercero, ¿no? Exacto. Muy bien. Dentro de la misma línea de ideas, ¿sería procedente que un contribuyente que no tiene recursos económicos suficientes para cumplir con la garantía impuesta solicita que se reduzca la misma en virtud de que podría poner en riesgo la estabilidad de la empresa para soportar costos fijos? ¿Sería válido o procedente la reducción? Yo creo que sí. Y fíjate, si se trata de una empresa, digamos, con cierto grado de complejidad operativa, aunque sea pequeña, sería válido decir, oye, ¿sabes qué? Yo para operar y poder mantenerle la nómina a los trabajadores, pagar cuotas de seguridad social, etcétera, etcétera, ocupo un flujo de efectivo de tanto. La cosa es que normalmente ese tipo de estudios no se presentan, pero me parecería un esquema extraordinario en donde un contribuyente que debe, no sé, 10 millones de pesos, dice, oye, mis activos alcanzan a 5 y además no me puedes embargar mi flujo de efectivo, por ejemplo, la totalidad de mis depósitos bancarios, porque yo ocupo para cumplir con mis obligaciones que de otra manera no podría satisfacer, no puedo generar recursos. Lo que sucede es que, mira, yo creo que hay mecanismos que no se han implementado propiamente porque tienen su precio, que eso es un estudio socioeconómico, que es un análisis que se presenta a la autoridad o al propio juzgador de decir, mira, yo puedo pagar el crédito y esto lo ofrezco como garantía si me permiten operar en estas condiciones, una especie de negociación con la autoridad involucrando al tribunal, porque finalmente hay mucha flexibilidad en ese sentido, decir, ok, tú le puedes embargar hasta aquí, pero no toques esto porque si tocas eso, matas a la empresa. Y si matas a la empresa, no cobras tú, no cobran los trabajadores, no cobra nadie. Entonces yo creo que es perfectamente válido lo que está comentando el compañero. ¿Sí hay alguna fórmula que los juzgados utilicen para cuantificar una garantía considerando el crédito fiscal, estados financieros o cosas así? La fórmula es lo que dice la ley, que es el monto del crédito, un año de recargos y actualizaciones. Eso es para determinar lo que tendría que garantizarse. Si se va a garantizar por menos de eso, insisto, cualquier mecanismo que permita orientar respecto a la capacidad económica de lo que sí tiene el deudor, desde luego podría ser orientadora para decir, ok, tu capacidad económica alcanza para 4 millones, aunque el crédito sea de 10, y fijarse en ese sentido. Pero sí, ese tipo de cosas sí tiene que ser caso por caso y me parece, y creo que ahí me vas a corroborar, no hay una fórmula preestablecida que sigamos todos los juzgadores, todos los magistrados del tribunal para poder definirlo. Yo creo que cada uno va haciéndolo dentro de lo que puede, lo mejor que alcanza con los elementos que se le proporcionan caso por caso. En el supuesto de embargo de cuentas bancarias, estaríamos hablando que la suspensión tendría el carácter de restaurativa y provisional como tutela judicial anticipada. Creo que se refiere al caso que tuviste de que en un momento dado tú sí levantas estas Sí, o sea, esa respuesta para mí es un sí. Un sí, porque finalmente el temor es que van a sacar todo el dinero de las cuentas bancarias. Perdón, pues se trata de un crédito fiscal, es irrelevante que saque todo el dinero de las cuentas bancarias. Finalmente, el punto cuando se trata de una persona física, una persona moral que está con la actividad económica, el tener 200,000 pesos o 100,000 pesos atorados puede significar un problema de liquidez, pero es mucho más complicado el que no pueda operar, que las cuentas bancarias estén bloqueadas. Y yo creo que la medida sí tiene que ser en el sentido de decir, déjalo operar porque tampoco pueden estarse bloqueando todos los depósitos que entran porque entonces si entra depósito no puedo pagar. ¿No? O sea, ya lo que encontraste tú cuando llegaste y le embargaste, ya retíralo, sepáralo y deja que la cuenta circule. Y si en mi opinión, si es restaurativa hasta que se resuelve el crédito. ¿Qué puede pasar?
Cuando pierda, bueno, pues vete con todo sobre todo lo que tenga. Ok, que la empresa va a quebrar, que quiebre, pues ni modo, es lo que seguías y cuate no tuvo para pagar, ¿no? Pero no anticipadamente decir, primero te ahorco y después, y ni siquiera cobro, cuando a lo mejor a la inversa, es decir, liberando las cuentas y decir, oye, pues a lo mejor puede llegar a una negociación de que te digo, pues, oye, te puedo pagar tanto al mes. Okay, dice, cuando se combaten multas federales, que son créditos fiscales, y no se garantiza el pago del interés fiscal al momento de presentar la demanda, y durante el transcurso del juicio la autoridad fiscalizadora se presenta para hacer efectivo el cobro de la multa y se realiza el embargo, ¿se puede presentar el acta de embargo como garantía de pago a pesar de que ya haya pasado la etapa de presentación y ampliación de la demanda? Sí, recordemos que las medidas cautelares, sobre todo las pensiones, se puede presentar hasta antes de que se emita sentencia definitiva. Y en mi opinión, la norma que limita esa posibilidad a ese momento, a la emisión de la sentencia, tendría que ampliarse sino hasta la que la sentencia definitiva quede firme. Mientras tanto, pues se sigue jugando con la suspensión de la ejecución. Entonces, sí, desde luego que se puede, es una condición sine qua non de la posibilidad del medio de suspensivo. Okay. Si la autoridad enjuiciada no emite el informe solicitado, ¿la suspensión definitiva es otorgada a pesar de no haber garantizado el pago del interés fiscal? O sea, como si tuviera una consecuencia no rendir el informe. No. Porque finalmente la falta del informe solamente significa que se resuelve con los elementos con que se cuenta. Y si finalmente el crédito fiscal existe, está siendo impugnado y no hay elementos de garantía, la suspensión en el mejor escenario se concede condicionada a que se garantice. Así la autoridad no haya rendido el informe. O sea, no es una aceptación de la solicitud. Es simple y sencillamente, se me pasó el término, veto a saber, pero no implica una decisión positiva necesaria por parte del magistrado. Siguiente. ¿Sería suficiente para probar que no se tienen posibilidades para garantizar el crédito con el fin de que no se tenga que garantizar un flujo financiero, donde se puede observar que el contribuyente tiene flujos limitados para sostener la operación del contribuyente y que de garantizar se pudiera poner en riesgo su sustentabilidad? En caso de ser afirmativo lo anterior, es recomendable buscar acreditar tal situación en el momento de presentar el incidente de suspensión o solicitando una reducción de la misma. Yo creo que tendría que ir aparejadas. Miren, no me ha tocado. Y la verdad lo voy a decir tal cual. Sí, estoy seguro que el 95% de los compañeros la baterían. Sí. Pero me parece muy interesante como mecanismo de explicación que además sería esmerado, que presentes tu solicitud de suspensión, reducción de garantía y simultáneamente decir, oye, mira, aquí está explicado por el contador, el financiero, que este es mi flujo de efectivo, estas son las posibilidades de mi capacidad de pago, hasta ahí respétame, y quizá pueda hacer afrontar el crédito. Son mecanismos que la verdad a mí no se me ha presentado. No niego que sería interesante recibirlo y no niego que también quizá en su momento podría actuar en consecuencia otorgando la medida con una garantía reducida. Claro. El mismo compañero nos dice, me gustaría confirmar, en caso de que un contribuyente no tenga fondos para garantizar, ¿pudiera solicitar una medida cautelar en sustitución? Estamos hablando de garantía de crédito fiscal para evitar la suspensión, pero solicitar una medida cautelar en sustitución, me parece que no entiendo la pregunta. Yo más que se refiere si hay la posibilidad de una especie de sustitución de garantía. Yo creo que iría por ahí, exacto, sí. Ajá. Este es un mecanismo que ya se prevé expresamente en la ley aduanera. Ya ves que tiene sus procedimientos de aduaneros muy peculiares. Y entonces, oye, queda garantizada la posibilidad de crédito fiscal con la mercancía que normalmente te embargan. Dice, oye, pero es que esa mercancía es importante para cualquier cosa, te sustituyo la garantía. Entonces ofrecen fianzas, etcétera, etcétera. Y desde luego es factible. O sea, si te embargaron, por ejemplo, tu casa y dice, oye, pero pues esa casa la iba a vender para pagarte el crédito, que si yo sustituyes con una fianza, sustituyes con cualquiera de los mecanismos que establece la ley, sí es posible, sí esa es por ahí la pregunta. La solución de la garantía siempre ha sido posible. Lo que sucede es que la autoridad tiende un poquito a ser renuente a la aceptación de las sustituciones. Dice, en el caso del embargo de cuentas bancarias, cuando se solicita la suspensión, se tiene que señalar en el escrito que se evite la transferencia de los recursos
como otra medida cautelar o es suficiente con la solicitud de suspensión? Esa es una pregunta interesante, pero yo creo que es contradictoria. Me voy a tratar de explicarlo muy sucintamente. Si, en mi opinión, para poder ordenar el embargo, el desembargo de las cuentas bancarias, la condición es que se retiren los fondos, los saldos que están ahí, porque esto es lo que obedece al imperativo legal que autoriza el embargo de los depósitos, no de la cuenta en sí misma. Entonces, no podríamos pretender que se desembargue la cuenta bancaria y que no se toquen los fondos, porque finalmente los fondos sí son mecanismo de garantía del interés. Entonces me parece que si pedimos que me liberen las cuentas, casi estoy obligado a tener, decimos, lo que ya encontraste ahí, ya sepáralo como mecanismo de cobro en el momento si llego a perder el crédito, porque a mí lo que me importa, obviamente sí importa el saldo que esté ahí, ¿no? Sobre todo son una cantidad importante, pero me es más importante de repente para la continuidad de la empresa poder seguir operando que el fondo mismo, salvo que el fondo sea de tal manera sustancial que de eso depende el funcionamiento de la sala, perdón, de la empresa. Pero si ese es el caso, pues la autoridad no lo va a soltar ese dinero bajo ninguna circunstancia. Y me parece que el juzgador no haría bien en desbloquear un embargo de esa naturaleza o permitirle la exposición de ese dinero cuando justamente el dinero es el mejor mecanismo de garantía. Sí, sí, entiendo tu respuesta en el planteamiento, ahora sí, la verdad, muy audaz que tú haces de que decir, bueno, lo que ya vi en la cuenta, eso se toma, pero te libero la cuenta para que puedas operar, que a mí se me hace buenísimo, para que no te tuerzan el brazo, ¿no? Pero la verdad, ¿cuál es la regla que yo veo? Normalmente se dice, en cuanto a los recursos, que es lo que él pregunta, que hay que pedir que nos transfieran. Yo he visto que se concede la suspensión porque está embargado la cuenta, y lo único que hace el efecto de la suspensión es donde para que no se tomen los fondos, o sea, se las deja inmovilizados y lo único que se ordena, digamos, es que no se transfieran los fondos, pero el golpe ya está dado. Finalmente, Alberto, porque sí nos han tocado de ese tipo, pero a mí se me hace una solicitud un tanto cuanto inocua y vacía, porque dice, oye, déjame mi cuenta embargada, pero no me toquen los fondos. Ok, si ese es el escenario, asumamos, la persona pierde. ¿Qué sigue? Claro. Agarro los fondos. Ok, si se toman los fondos y la persona pierde, ¿qué pasa? Los fondos se quedan allá. En este escenario, si la persona gana y los fondos están ahí en la cuenta, ok, te liberan la cuenta y después dispones de tus fondos. En el otro escenario, los fondos se transfirieron. Esos fondos se tienen que restituir en la cuenta con intereses y actualizaciones. Claro. ¿No? Entonces, me parece que es una petición un tanto cuanto vacía porque al final no tiene el impacto que tendrías si, a diferencia, por ejemplo, me liberas la cuenta, ok, reténme los fondos. Si gano, me los vas a devolver, pero me liberas la cuenta. Entonces, me parece que sería de más sustancia liberar la cuenta que Sí, lo grave, la verdad, es que no es que en sí la petición sea vacía. A veces la manera como se otorga la suspensión es lo que queda vacía. Es así, así sí, es, sí. O sea, somos culpables ya de la mecánica. Exacto. No lo dudaría. Ahora, Más bien no lo dudo. El compañero que nos hacía la pregunta del interés jurídico, acá dice que hace la pregunta porque se habló de interés jurídico dentro de la medida cautelar. Y yo insistiría en que si se tiene interés jurídico para intentar el juicio, el interés jurídico para intentar la medida está invívido en el interés jurídico anterior. O sea, no se me ocurre que tenga yo interés jurídico para acudir al juicio, pero no lo tenga para pedir la medida cautelar. Tendría que ver, así que me pusiera un ejemplo para decir, sí, me está interesante, sí es posible que no sean necesariamente concurrentes ambos intereses jurídicos. Pero si fuera el caso, entonces quien tendría que venir a juicio sería el que tuviera interés jurídico para pedir la medida cautelar, ¿no? O cuando menos ser llamado a juicio como tercero interesado, no sé, por eso es que comento lo que comenté en el tema anterior, en el punto anterior. Okay. ¿Qué herramientas? Bueno, me voy a saltar esta porque el mismo compañero del interés jurídico hace otro señalamiento y entonces nada más para redondear. Dice, en su análisis, pues la pregunta concreta es si propiamente no es exigible para la medida cautelar, pero la ley lo exige. Me surge la duda, ¿cómo se haría ese análisis bajo el test del estudio para la medida cautelar? El tema del interés jurídico.
Pues como lo harías para la demanda, me imagino. Pues yo creo que sí, es decir, por ejemplo, si acude Juan Pérez a demandar un crédito, dice, oye, ¿por qué tienes interés jurídico para pedir la suspensión? Pues porque soy Juan Pérez y debo el crédito. Oye, soy Juan Pérez y me embargaron las cuentas bancarias, yo ocupo que se desbloqueen. ¿Cuál es su interés jurídico para pedirlas? Porque si no, Juan Pérez no puede operar. Entonces, me parece, por eso decía yo cuando comenté esta norma en específico, que me parecía un requisito un tanto cuanto raro, porque a mí yo sigo insistiendo en que esté invívido el interés jurídico para pedir la medida en el interés jurídico para presentar la demanda. Claro. Ok. Ahora sí vamos con la de arriba. Dice, ¿qué herramientas o elementos, está muy interesante esto, ¿qué herramientas o elementos trabajan ustedes para no perder la percepción o la sensibilidad de analizar cada caso de una medida cautelar solicitada, considerando la carga de trabajo que tienen, precisamente para evitar otorgar una suspensión o una medida cautelar que pueda generar un daño irreparable a los gobernados? Bueno, sería negar, yo creo. O sea, la pregunta es, ¿cómo le hacemos para no Sí, quedarnos para no. embotados por tantos asuntos y ponerle la Ajá, atención y debida? sacarlos ya de rutina, de formato, sin la sensibilidad de analizar realmente lo que Ay, creo. eh, pues yo creo que habrá casos en que sí uno se embote y pierda la sensibilidad. Eso es como, yo creo que como la vida misma, ¿no? Cada día tienes que levantarte y lavarte los dientes para que no se te pudran. Dicen, ¿en qué momento pierdes la intención de lavarte los dientes? Pues cuando sigo pretendiendo que no se me caigan los dientes, ¿no? Oye, pues se te van a caer en algún momento, pues sí. Y yo creo que en el caso de nuestro trabajo, Alberto, estarás totalmente de acuerdo. Cuando lo realizas por una cantidad muy grande de años, llega un punto que sí te vuelves seguramente insensible o lo haces mecánicamente y no lo analizas. Y yo creo que cuando llegue ese momento en conciencia tendría que ser un momento en que digas, ya no puedo seguir en esta función. De ahí en fuera, pues yo creo que es una cuestión de responsabilidad propia que digas, bueno, voy a seguir haciendo este trabajo primero porque creo que lo puedo hacer responsablemente y si lo puedo hacer responsablemente es precisamente no perder la sensibilidad para analizar cada caso como es debido, ¿no? Claro. Y la verdad, sin querer evadir el bulto, ¿no? De la responsabilidad que uno tiene al dictar esas medidas, también hay una parte que la lleva el litigante, el que te la solicita, porque muchas veces también en ellos ya se volvió un formulismo, o sea, en caso de que me ejecuten el crédito se generarán daños de imposible reparación, pero nunca te explica cuáles, cómo, por qué, o sea, quizá con un poquito también que te den material, bueno, pues te puedes, si no ya se vuelve una frase sacramental que la verdad al final no te acaba diciendo nada. Si te dan un poco más de contexto de qué es lo que O sea, un está. poco más de ganas que le echen Sí, al entonces, pues planteamiento, bueno, pues ¿no? ya también te dan Ajá. más instrumento para responderle. Ok, dice, para efectos de demostrar capacidad económica y que se tienen bienes limitados, ¿es estrictamente necesario ofrecer una evaluación o dictamen evaluatorio de bienes? En este sentido, ¿sería procedente ofrecer bienes intangibles? Yo creo que cualquier mecánica que se establezca para conocer la capacidad económica es válida. Digo, yo partí de la premisa de que normalmente ya se conocen los bienes que ya embargó la autoridad. Y puede haber una expresión de a ojo de buen cubero si es suficiente o no es suficiente. Puede ser casos que sea notoriamente insuficiente o casos en donde sea notoriamente suficiente. Pero si lo que se quiere decir, oye, Sala, yo le estoy ofreciendo esto, mira, tengo un peritaje de este, tengo un peritaje de esto, ve que es suficiente. O por el contrario, si tengo este mismo peritaje, pero no es suficiente, pues te limito la garantía. Cualquier estudio que abone a la toma de decisión del magistrado, yo creo que es útil. Yo creo que no hay limitante. Digamos, no hay una listita decir esto, sino ahora sí que es la creatividad, como decías, echarle ganitas de parte del litigante, expresar los argumentos que estime pertinentes, ofrecer las pruebas que se le ocurran, que puede ser creativo, y en una de esas, como pasa, una de esas pega, gusta y dice, ok, me lato, vamos a tomarlo en consideración o algo así. Se puede, claro que se puede. Luego aquí, bueno, creo que esto va a redundar lo que tú ya expresaste. Dice, con base en el tema de que las cuentas bancarias como tal no son objeto de ser una garantía, ¿los fondos de las cuentas bancarias no serían un bien que pudiera ser la propia garantía? Sí, claro, Esa claro, es, eso es justamente lo que comento, decir, oye, ya está el saldo, autoridad paraliza el saldo y ahí tienes tu garantía dentro de lo que la cuenta bancaria implica. Pero una vez que retiras el saldo, te digo, la cuenta es un papel, es un contrato firmado que no tiene ningún valor más que el papel. ¿ok? Y el tema del interés jurídico aquí ya agarra un toque muy interesante. Nos dice el compañero, el interés jurídico del ejemplo sería
los menores que piden la medida ante un embargo de los alimentos. Es que pensar que Sí, claro. al padre en un momento Ajá. dado y ellos tienen un derecho a recibir alimentos, ¿no? Entonces tienen ahí ahora la cuenta bloqueada. Ah, fíjate que ahí está, ya me dieron un ejemplo razonable. Viene el padre solicitar la suspensión y viene el hijo de decir, oye, ¿sabes qué? Nada más que de ahí tienen que pagar la pensión alimenticia y hay que garantizar esa obligación que es superior a cualquier otra. Tendría que ponderarse, claro que sí, y en ese caso el menor tendría que justificar el interés que tiene para acreditarlo, que tampoco sería una cuestión muy difícil. No me gusta el ejemplo, ¿eh? Ahí sí se puede poner un punto adicional al chico, a la persona que la hizo. Sí, muy buen ejemplo. Sí, la verdad es que hasta me trae a la mente el ejemplo ahora del criterio que sacó la Corte, igual que cuando los bancos, ya ves que los pueden, cuando tienes varias cuentas con ellos y tienes una deuda en una, luego pueden tomar los fondos de otra, pero si ahí se están recibiendo, por ejemplo, las pensiones, no, esa no podrías tomarla, obviamente. Sí, fíjate, ese parámetro ya sería un parámetro útil para decisiones paralelas con el mismo propósito, ¿no? Sí. Muy bien, nos vamos con la última. Si puedes ampliar un poco el concepto de créditos fiscales. Créditos fiscales, pues los define, si no mal recuerdo, creo que el artículo 4 del Código Fiscal de la Federación es básicamente todo lo que le deudas al Estado, que puede ser por concepto de contribuciones, puede ser por concepto de aprovechamientos, puede ser concepto de indemnizaciones, todo lo que por alguna circunstancia jurídica tenga derecho a recibir el Estado y que no pagaste voluntariamente, se constituye en crédito fiscal. Es más, cuando lo pagas voluntariamente también estás pagando un crédito fiscal. No, es una definición bastante amplia y así la diría. Todo lo que tiene derecho a recibir Estado por cuestiones de derecho público, entra en la categoría de crédito fiscal. Perfecto. Muy bien, pues te agradezco mucho, Ricardo. No, pues yo te agradezco a ti, le agradezco a la audiencia, no sé finalmente cuándo veo todavía por el 28, fue un gusto platicar con ustedes, aunque no vi el rostro de ninguno, les mando un saludo, y bueno, pues quedo a sus órdenes, y agradezco mucho la invitación, Alberto, como de costumbre, y te mando un abrazo. Muchas gracias. Y bueno, si nos apoyan, ya saben, en el chat está la encuesta, si nos ayudan contestándola, la grabación se les envía mañana. Recuerden que mañana por el Día de Muertos no tenemos exposición. Nos vemos el próximo martes, primero Dios. Muchísimas gracias. Ok, te mando en un momento las presentaciones, Alberto. Gracias, perfecto. Órale, Para dale. subirlas junto con el video. Dale. Muy amable. Bye, buenas noches.